Suscríbete a la Panterita. Es una rama en la cual nosotros somos un país reconocido como cooperante a través de sus instituciones, y aquí estamos varias instituciones: la CEPRELAD, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, las aduanas, la Secretaría Nacional de Inteligencia, una serie de órganos que tenemos la capacidad de compartir información con nuestros pares, y que nuestros pares han calificado que la información es positiva, que es oportuna y que les sirve a ellos en sus procesos, tanto de investigación policiales como administrativos. Y otra cosa que quiero remarcar, en el ámbito del cumplimiento técnico, lo que significa que cumplimos, porque nuestro ordenamiento jurídico tiene las recomendaciones implementadas en el ordenamiento jurídico. Somos un país referente. Significa que hemos obtenido en este corto tiempo la implementación de casi todas las 40 recomendaciones. En el año 2008, ustedes recordarán, fuimos a la lista gris, pero actualmente nosotros tenemos un 93% en el índice de implementación de las recomendaciones. 93% de recomendaciones entre cumplidas y mayoritariamente cumplidas, mientras que en aquel entonces habíamos ido a la lista gris con prácticamente 63% de no cumplidas. Entonces esos son los ítems más relevantes. Hay muchos resultados que me encantaría poder tener el tiempo de contarles, Mabel, para que puedan saber que el esfuerzo, si bien es cierto, todavía hay mucha oportunidad por delante. El desafío fue enorme, el cansancio es desgastador hasta este momento. Sin embargo, nosotros continuamos en la carrera, estamos comprometidos con esta lucha, y en este año sabemos que vamos a llevar adelante todas las acciones prioritarias entre todas las instituciones que componemos el sistema ALA-CFT, y que vamos a lograr mantenernos fuera de la lista, que vamos a lograr ser ese país cooperante, y vamos a llevar estas recomendaciones que ya las tenemos como hito en nuestra región, vamos a llevarla a un nivel de cumplimiento que nos pueda dar un nivel de satisfacción más alto, Mabel. Gracias, viceministra, y no sé lo que estará haciendo por Perú, seguramente es más de esto. Gracias por atendernos, y bueno, vamos a desgranar un poquito más mañana también, ya seguramente en los otros programas, y nuestro digital ya está trabajando un equipo para subir lo antes posible. La nota más baja entonces en el ámbito de investigación, la nota más alta en la parte de cooperación internacional. Muchas gracias, Mabel. Y sí, nosotros seguimos capacitándonos acá en Perú. Estamos a punto de iniciar el nuevo curso de evaluadores para la 5ª ronda de evaluaciones, o sea que nosotros nos salimos de la 4ª completamente y ya estamos continuando en la preparación, así que orgullosa de representar a mi país y de poder llevarles estos pequeños esfuerzos que son grandes para nosotros realmente. Muchísimas gracias, viceministra, gracias por el tiempo, un abrazo hasta en cualquier momento. Volvemos a repetir, señoras y señores, Gafilat acaba de subir 350 páginas. Sí. Pueden verla en la página de Gafilat, y ahí están los 40 ítems en los cuales fue evaluado Paraguay. Nos dan un feroz tirón de orejas con el tema de las investigaciones por lavado de dinero, sobre el tema de los comisos de los bienes, producto de lavado de dinero, dinero proveniente de los crímenes. Nos dan un feroz tirón de orejas. Así que les recomiendo que entren a mirar. A partir de la página 60 y algo más o menos, la nota más baja en el lado de justamente lo que les mencionaba: investigación, procesamiento y condena. O sea, las investigaciones, los procesos judiciales y las condenas judiciales, la nota más baja que ha recibido Paraguay en este informe de Gafilat. Estamos trabajando para llevarles lo antes posible algún resumen de lo que está ahí. Ustedes igual pueden entrar a verlo y descargarlo. Nos vamos, Benru. Hasta mañana. Chao, Pablo. Hasta mañana, Mabel. Chao, Fede. ¿Qué final era? Hasta mañana, gente. Chao.
A la Gran 730 fue presentado por Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud protegida. Prosegur, seguridad de confianza. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Coca-Cola Paraguay, juntos podemos hacer la diferencia. Un mundo sin residuos es posible. Lactolanda, la salud de cada día. Gripsil, día y noche. La gripe se rinde con Gripsil. Llegó la mega promo 3x1 de Pata Choca, imperdible. Nisei, especialistas en tecnología. Auspician Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Agua tónica de la costa, hacelo a tu manera, pero hacelo con tónica de la costa. Shopping del Sol, Energy, energía de calidad al precio justo. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Edis Educativa, educación que transforma. Costanera Sur, construye TIC SA. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Apostala, Pronto Doc, el alimento ideal para tu mascota. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Avon, calidad que une generaciones, ganadora del Top of Mind 2022. Arete, donde da gusto comprar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día para todos. Bueno, lo de Cerro Porteño y qué partido ante el Libertad. Podemos ir de entrada con Brian Zamudio, Chiqui Arce, Daniel Garnero, el hincha opina de Cerro. Y a mí me dejó la siguiente impresión lo de Chiqui Arce cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Juan José Zapaga acá en nuestra programación, en nuestra mesa, en el estudio, y dijo, zafamos, porque ganamos hoy. O sea, ¿qué lectura ustedes le dan a esto? Yo creo más para la gente, más que para la dirigencia, porque él sabía que si se perdía la sección del hincha opina o todas las opiniones de la gente, era fuera Chiqui, fuera Chiqui. Sí, pero muchas veces la dirigencia se mueve en base a la opinión pública. Claro. Muchas veces excesivamente. Yo creo que lo que iba a derivar todo eso. No, yo creo que era en relación a la directiva. Sí. Que hay, o sea, no estaba, o sea, si no ganaba el partido, lo que dijo literalmente es, zafamos, o sea, zafamos porque ganamos. Claro, Pero ¿qué otra lectura le puede dar? Puede tener, claro, porque él hablaba de partido en otro momento, dijo, estoy feliz, dijo así, se sacó algo de encima, ¿verdad? Claro, Él sabía cómo jugaron, pero que la victoria era lo ya que puntualizaba, Federico, esa respuesta, vos sabés que esa fue una respuesta que en otro momento, ¿sabes qué iba a decir? Ya respondí eso. Porque la consulta fue una pregunta que ya se le había hecho. ¿Y cuántas veces los entrevistados, cuando capaz están de pocas pulgas, o el propio Arce, acá solemos analizar no solamente un partido, estrategia previa, post, durante, sino que también la conferencia. Y ahí tiró la frase que vos resaltabas. Es como decir, mira, Jean Paul, le están preguntando algo que, hijo, estoy feliz. Pero el tema de zafar, o sea, yo no creo que Arce pensaba que estaba en juego su cargo, su cabeza ayer, porque Cerro estuvo más cerca de perder que de ganar el encuentro, mirando objetivamente los 90 minutos. Pero sí, este tema de continuar con la mala onda, y no se puede negar, o sea, la dirigencia, no solamente de Cerro, o sea, la dirigencia en general, acá le da una excesiva importancia, independientemente de la convicción o no. El tema de nos conocemos todos acá. Entonces, capaz, esto es lo que tiene el fútbol, sin haber sido superior. Pero pasa en todas partes, Dani, porque ¿por eso? ¿Qué es lo que pasa? El dirigente tampoco puede hacer oídos sordos al hincha. Porque cuando el hincha no le quiere ya, por ejemplo, a
a un cuerpo técnico, a un técnico, ya comienza que Bruno, no creo que sea el caso de Cerro. O sea, no digo que sea el caso de Cerro, o sea, pero yo creo que también hay esto de pero vos que hace más ruido. Poner el hincha Opina de la semana pasada, todo era fuera chiqui. Claro. Y ahora sí, ganamos, estamos felices, todo, ya sabemos la historia cómo es. Pero lo que te quiero decir nomás es que el dirigente no puede hacer caso omiso y decir, no, a mí no me interesa, porque al final es la gente que paga la entrada, que va a los estadios, o te deja de apoyar, pero o te apoya. Cada derrota técnico. No digo que hagas eso, no podés. No, claro, porque lo que pasa es que ya citas, y acá estábamos comentando sobre la tras bambalina, o el detrás de escena, o la cocina. En Ciudad del Este se dio esa particularidad. Los muchachos, muchas veces para adelantar el trabajo, hace el hincha Opina cuando todavía no le hace el gol General Caballero. Y después se vuelve a hacer. Y son materiales radicalmente así mismo diferentes. O sea, ¿qué peso le das a eso? Entonces, por eso te iba el tema de la convicción. Una cosa es que yo crea en tu trabajo, pero estoy escuchando algunas voces, muchas voces, y otra cosa es que yo genuinamente tengo dudas en tu trabajo. A mí me sonó en el oído cuando dijo zafamos porque ganamos este partido, cuando se le preguntó sobre el apoyo. Pero también es consciente. O sea, quiere decir que si Cerro no ganaba, hoy Chiqui amanecía siendo un desocupado más de los tantos que tenemos en el país. Después gran respaldo porque Zapagaca dijo, le respaldó fuertemente le respaldó. No, él dijo, yo te digo, a cambiar. ¿Por qué modo digo? Sí. Pero pregunto, ¿por qué dijo eso, Chiqui? Para la gente que lo cuestionaba permanentemente y pedía su salida. Como también si el viernes pierden contra Resistencia, va a ser lo mismo van a volver. O sea, esto es mucho de vamos a estar nomás acá hasta que, y de eso también habló. Dijo que él no se mueve. No, pero yo te digo el tema de la mala onda. Dijo, ¿verdad? Claro, el tema de la mala onda, o el tema del tiroteador, o el tema del odiador. O sea, ese siempre está. Ahora, se supone que los que están en los puestos de toma de decisión, por eso te digo, yo no creo que en la directiva de Cerro todos estén de acuerdo con el trabajo de Arce, y no porque hayan escuchado, no, porque eso es muy volátil. Por eso, porque a ver, acá cuando hablamos que Cerro está en baja, el partido que gana ayer tiene mucho de azar, no solamente por el gol en sí. O sea, el propio Arce, vos escuchás las declaraciones de Garnero y Arce, y sin haber visto el partido, ya te vas a percatar que uno jugó mejor que el otro. O sea, entonces, eso es lo que tiene, como también Cerro, entre comillas, mereció haberle ganado a General o a Guaraní y no lo ganó. Por eso, yo creo que el tema de zafar es, bueno, por lo menos cambiamos el aire, porque acá se habla desde el resultado. O sea, la masa habla desde el resultado. Y por eso, a renglón seguido, él volvió a hacer eso en este tema, y cada vez le apela mucho el tema de cuando era jugador, cuando era técnico, o sea, no guiarse demasiado de cómo te alaban o cómo te critican en el día a día, por lo que significa que ellos tienen examen cada fin de semana. Esto yo creo que puede implicar una victoria de reconstrucción. Y casualmente se dio la reconstrucción de Cerro cuando el barco casi estaba a pique en la pospandemia, o después del retorno del fútbol contra Libertad. Se dio también el año pasado cuando la cuestión estaba muy complicada con Cerro, cuando pierde con Luqueño 2-0 en Barrio Obrero, y otra vez Libertad fue el equipo que se le cruzó en el camino, y a partir de esa victoria edificó un nuevo camino que llevó a Cerro Porteño en el título. Esto me parece desde el punto de vista mental, psicológico, es pero muy positivo para el famoso volver a creer. El pesimista puede decir lo que pasó después del 4-0. También sería... A ver, pero porque el 4-0 fue al revés, ¿verdad? Menos ejemplo, pero esta era una victoria hiper necesitada para un equipo que hace rato dejó de creer. Entonces, desde el punto de vista mental, esto va a fortalecer al grupo, y después tendrá que recuperar al jugador. El caso de Claudio Aquino Cerro, para que pelee por el título en serio, tendrá que recuperar a sus jugadores clave. El propio Carrascal de vuelta, que es cierto, está en una meseta en cuanto al rendimiento, porque es un jugador clave en el funcionamiento del equipo. Yo venía preguntando hace mucho lo de Fernando Romero. ¿Dónde está Fernando Romero? ¿Por qué no está Fernando Romero? Y ayer Fernando Romero entró, y yo les puedo decir, estoy convencido que ha hecho mucho más que Marcelo Moreno Martín. Pelea, busca, está... Es lo que se mueve, es lo que hizo. Y por eso yo venía preguntando por él, y no sé por qué nunca no se le tuvo ya en cuenta. Y me decían, no, que él trabajaba con la reserva. Claro, la última vez, porque Alfio no podía jugar. La última vez que Arce dijo que tenía problemas físicos, que no llegaba, no estaba pleno, pero él cuando tenía más. Ayer al no tener casi nada apareció Romero,
y la verdad se bancó muy bien el partido. Sí. Creo que fue uno de los que tiró el equipo adelante cuando salió Ernesto Caballero, y después cuando salió Campuzano, Cerro tuvo más licencia para pasar rápido. Brian, Ovelar a su manera también, verdad, de Fernandito, que hizo de esa jugada que contagia al resto una buena gambeta cuando no le salía nada a Cerro Porteño, porque el Cerro menos chiquearse fue el ayer. Fue un Cerro a los ponchazos, a lo que salga, pelotazo. En el primer tiempo, un momento que no pasaba la mitad de la cancha, y Libertad iba, y a veces se cedía la última pared en el toque, en el momento que parecía que se venía el gol. Pero después Cerro Porteño, cuando hizo los cambios, primero soportó cierto acoso con Tacuara, que entró chufado, se desactivó eso y Cerro tuvo para pasar para mí Libertad, hacia la zona ofensiva. Para mí Libertad con los cambios se debilitó, más que fortalecerse, más allá que haya ingresado Tacuara, es como que condicionó al equipo a jugar de una manera en donde había que buscar la manera de asistir a estos dos, o sea, a Roque y a Tacuara. Y no entraron tan bien Bogarín, no sé si el cambio de Melgarejo hacia la derecha. El primer tiempo fue más de Libertad. Sí, Libertad muy superior, muy superior. Más de 10 minutos que fue. Libertad en términos globales fue ampliamente superior. Yo en el primer tiempo, viendo el partido, decía, porque Cerro no tuvo el juego asociado, como ustedes dicen, levantada la pelota, y todos perdían contra Barbosa o Bocanegra. Entonces ya tuvo que pedir tiempo. No tiene nada para ganar. Dije yo eso, no tiene nada para ganar el partido. ¿Viste cuando vos decís uno cuando vos ves? Es más, nosotros, yo pregunté la banca de los equipos, y cuando pasábamos lo de Cerro, pasaban los compañeros, Cerro muy poco en la banca, y sin embargo Libertad tenía los Bogarín, Tacuara y compañía, ¿verdad? Iván Franco. Bruno pregunta... de mitad de cancha hacia adelante era Cerro Porteño, era Ángel González, Ovelar y... Nadie más. Y Chiquiarse. Vos sabés que... Fíjate que entra como lateral. No, vos sabés que en transmisión Bruno pregunta, ¿qué cambio sugieren, muchachos? Y con Federico al unísono le dimos, Libertad no necesita y Cerro no tiene. Vamos, aguántenme, muchachos. Televisión, por favor. Repercusiones con Brian Zamudio, Chiqui Arce, Garnero y el hincha opina. Siempre deja Garnero algunos títulos, picante, dice... tienen personalidad conmigo los cuartos árbitros y el árbitro también. Desde que vino el Bravo es un perseguidor de yo árbitro. hace cuánto dije perseguidor de árbitro. Yo hace cuánto tendrá razón en muchas cosas. Queja será los 98 minutos y es no, terrible. Él no le gusta nada. Seguramente, por supuesto, señor Garnero, que tendrá razón en muchos cuestionamientos que hace, pero ya es una costumbre así que comience el partido con el cuarto árbitro. Ahora le sumó otra persecución más. Pasa pelota. Sí. ¿Y qué culpa tiene pasa pelota? Pasa pelota, lógicamente, que va a estar cumpliendo órdenes, porque los equipos también juegan ese tipo fuera de la cancha con los pasapelota. Así como se va ante Libertad también juega cuando gana un partido y quiere congelar. Quejón será, quejón. ¿Para qué vamos a ir lejos? Derli Benítez hizo un gran partido como árbitro, dejando jugar el partido Libertad Nacional. Y él igual se quejó, él dijo que fue un mal arbitraje, cuando no fue así. Sí. Fue uno de los que le dio más dinámica a un partido de Libertad, por ejemplo. Claro. Y había ganado, yo de Garnero, de ese rubro que están hablando, por lo menos, entre comillas, le doy la derecha, que es coherente. O sea, él siempre fue así. No es la típica del profesional que dirigiendo un equipo chico era de una forma así tipo humilde, sí, profe, y cuando va un poderoso, allí se desata. Él, desde el solo ya era insoportable. Yo lo molestaba una vuelta, ¿eh? Sí, no, él le ha amonestado. Pero él se fue a todos los pasapelotas, se armó un desastre y no sé, que tiene que ver los pobres pasapelotas que van a cumplir mandado, no va a ser una cuestión natural que ellos. Decimos acá una revuelta nacional que como los equipos tenían que dejar de perder tiempo para mejorar el fútbol. Pero eso es lo ideal. Y Arce nos dijo, estoy escuchando, y la verdad que hay que hacer una reunión. Imagínate cómo está Cerro. Por eso digo, cuando no conviene. Por eso, lógico. Sí. Lógico. Vamos con el pozo Cerro Porteño y el triunfo azulgrana ante Libertad. Y la verdad que sí, yo creo que ya merecíamos, porque pasamos semanas muy difíciles, pero hoy el equipo demostró mucho carácter. Sabíamos que si poníamos mucha actitud podíamos salir con los 3 puntos hoy. Yo creo que tenemos que adaptarnos siempre, ¿verdad?, a los rivales, porque sabemos que Libertad es un equipo muy dinámico, muy fuerte. Estuvimos a la par de ellos y eso creo que nos dio el plus para poder ganar el partido, porque yo creo que fue merecido la victoria, porque el equipo dio todo. Como te dije, pasamos semanas muy difíciles porque tuvimos 2 partidos prácticamente que nos empatan sobre la hora, pero hoy los muchachos dieron todo y ganamos los 3 puntos. Yo creo que sí, nosotros igualamos con una actitud, siempre sale la calidad. Después sabemos el plantel que tenemos, sabemos los jugadores que hay en Cerro, entonces tenemos que trabajar todo el mundo para poder estar bien todos los partidos y poder también
hacer el trabajo más difícil al profe. Yo creo que por más difícil que sea o por más fuerte que sea la tormenta, en el fútbol al menos importa el cómo, porque o si no, no es duradero. Sí fue duro porque son dos rivales con grandes futbolistas, el rival tiene un gran cuerpo técnico y nosotros supimos, yo creo que en varios momentos supimos capear, fuimos superados en algunos momentos, especialmente en el primer tiempo, superamos en otros, en el segundo tiempo, y fue un partido digno de dos equipos que van a competir hasta el final por el título. No, yo no veo ningún bajón, ¿sí? No obtenemos el resultado, pero el rendimiento del equipo hoy fue muy bueno, fue muy superior al rival, no ganamos, es el reproche que nos tenemos que hacer, la falta de contundencia, de efectividad, porque generamos situaciones, dominamos, controlamos el juego y nos faltó esa puntada final para... Yo creo que el partido estaba muy claro que el que se equivocaba, el que acertaba, iba a ser un partido de un gol. Se veía que, o alguna salida rápida después, pero se veía que el que abría el juego iba a tener grandes chances de ganarlo. Y lamentablemente nos tocó hacernos un gol de esas características, porque la verdad que en el segundo tiempo no recuerdo algún remate al arco del rival. Por fin ganamos. Sí, claro, era un partido clave, teníamos que ganar, no había otro camino, así que injusto de contra Libertad, así que estamos felices. No, demora también parece, ¿no? Sí, pero estamos felices porque ahora creo que con esto nos da un envión fuerte. Un partido muy complicado, lo importante es que ganamos, que tenía que ser como sea y para sacarnos esta racha negativa que veníamos teniendo. Espectacular, sí, por fin Cerro. Apareció por fin Cerro. Hoy era como sea, ¿no? Como sea era hoy. Vamos Cerro, carajo, 3 más, vamos carajo. El árbitro, una mierda. Surge la violencia, sí, surge. Vamos Cerro, vamos. Vamos Cerro, carajo. Espectacular, ganamos, eso es lo importante. Y ganamos con un gol de la suerte, pero seguimos ahí, al pie. Chao, Guma, chao. No, vamos Cerro. Para Rubén por su cumple. Garnero, sin Fanta, no ganas nada. El mejor equipo esta vez, Cerro se recuperó, aquí ya no perdemos. Se recuperó, sí, muy bien. Actitud también. Actitud, con mucha fuerza, con mucho empuje. Bueno, siempre es importante ganar y más contra este rival. Hay que seguir creyendo en este equipo que mucha alegría nos dio. Vamos Cerro todavía. Mirá que si no sufrimos no somos cerristas, será, pero realmente estamos ahí arriba. Vamos a ver. Por fin se puso huevo, garra. Así hay que jugar todos los partidos, chiqui. No vaya a tener miedo, carajo. Se espera hasta el último minuto. ¡Dale, caramba! Vamos Cerro, jefe, mañana se llega tarde, jefe. Cerro puso huevo, carajo. Para Roque Llorón. Partido sufrido, pero ganamos. Ganamos el partido, nos jugamos bien, pero ganamos. Eso es lo más importante. Importaba ganar como sea, ¿no? De vuelta. Ganar como sea. Y este es el equipo que queremos. El equipo que queremos de Cerro gane así de esta forma, con huevo, con garra. No pueden tener todo el amor que tiene Jan con la casaca de Cerro. Vamos a poner huevos, jugadores. Vamos Cerro, carajo. Bueno, ahí está. Olimpia. Vamos con la Olimpia, por favor. Quintana, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. Sebastián Quintana. Muy bien. ¿Su mejor partido en Olimpia? Sí. Perdido. Qué buen pie tiene para jugar, inteligente, bien. Mira que nosotros dijimos, no va a estar Richard, va a estar en igualdad de condiciones con Gómez, que tiene más experiencia. Creo que fue el tercer partido que arranca Quintana. No, este es el segundo. ¿El segundo? Él arrancó contra Guaraní, junto a Richard y no le fue bien. No. Y mira que era un mediocampo donde Jubero empezaba a colocar a Fariña como doble 6. Pero ayer, además el tranco, mostrarse, ser receptor de pase, a mí ese primer tiempo me gustó bastante. Además sabe filtrar también. Sí, por eso. Sabe filtrar. Y en el segundo tiempo se equivocó en algunos, no le salió el pase entre líneas que volvió a intentar, pero sabe hacer jugar al equipo. ¿Metió un pase de gol a Derli, fue? A Derli le dio un pase. En una recuperación de primera, sin titubear, sin buscar un segundo toque, directamente le dio a Derli un pase para que esté ahí con Paulo y que le ceda a Ale Silva, que tenía el arco a disposición y no acertó el arco. Iba a ser el segundo de Olimpia cuando estaba jugando mejor. Víctor Quintana, Julio César Cáceres, el hincha opina. Victoria de Olimpia, puntero del campeonato ante el 12 de octubre, en un reducto que terminó siendo una fiesta, ¿verdad? Porque cómo mueve Olimpia la gente,
Tremendo. Y ayer, si vos te pones a pensar, en 2 estadios tuvimos 45.000 personas, más de 45.000. Sí. Porque Cerro llevó 20.000 y algo. Sí. Olimpia 25.000. Bien, bien, vamos con las repercusiones. Gracias, Diego. Agradecido con el profe, Quintana, compañero, por darme esa confianza. Y gracias a la gente también por cumplir hoy y feliz por la victoria. Sí, me dijeron que iba a jugar, que disfrute, que me prepare para este partido y gracias a Dios me salió todo bien. Marco es muy... tenemos similares cosas, le ayudé en la marca, le pude crear y gracias a Dios llegamos a la victoria. Y prácticamente abrió todo el partido, el primer gol, ahí empecé a tener confianza y pudimos... Ahora más nosotros vamos a tratar de llevar con calma lo que va a ser el partido del miércoles, ver en qué condiciones están los muchachos, si están todos bien, es totalmente tratar de recuperar y armar el mejor equipo. Nosotros teníamos algo pensado también, siempre también con los convocados, porque son jugadores también importantes como todos. Tuvieron el sábado pasado un partido como esta también que fue de mucho desgaste, después tuvieron un viaje y Derli y Richard volvieron a repetir el partido con la selección, después volvieron y tuvimos que viajar de vuelta hasta acá, entonces creíamos que era conveniente a ellos también darle un poquito más de descanso, lo cual Derli manifestó estar bien y lo pusimos de entrada, ¿verdad? Pero ya casi terminó el partido, pero terminó bastante bien y lo de Richard también creo que entró en un momento preciso y bueno porque también participó para los goles. Grande Olimpia, el hincha Pina. Olimpia campeón para siempre. Encarnación. Espectacular Olimpia. Espectacular. Wow, valió la pena, vamos a ir. Vamos ya, vamos a función. Bien ahí Olimpia, no decepcionó Olimpia, bien ahí, levante Olimpia. Vamos Olimpia, carajo. Vamos a salir campeón, carajo. Grande Olimpia, carajo. Bueno, cerramos con la gente de ABC también el contacto. El campeonato está, yo creo que está para cualquiera. Porque ¿quién se animaría a decir hoy, no, el campeonato lo de Cerro habrá que ver, si lo puede llevar tal equipo? ¿Verdad? Lo de Cerro habrá que ver. Nacional, si lo que le seguimos mirando de reojo, y uno siempre es injusto con los equipos que no son los 3 de siempre. Y no, siempre como el cuarto... No creo. Yo creo que está entre Olimpia, Cerro y Libertad. Eso sí... O sea, ¿vos crees que Nacional se baja ya? No sé si se va a bajar ahora, pero no va a tener combustible para la carrera larga. Yo el único pero de Nacional es porque a mí la postura de Nacional contra los candidatos de siempre me pareció que es el de la otra tabla. Porque contra Cerro fue a defenderse, más allá de que todo se... potenció con la expulsión de Paragua Espínola, y contra Libertad, más allá que la Roja y Barrola también, o sea, voy nomás al tema de la postura, o sea, no le he visto como también no, yo quiero pelear este título, porque si vamos a la campaña contra los otros, Nacional hizo mejor campaña, a tal punto que por eso está allí, a pesar de no haber ganado contra Cerro y haber perdido contra Libertad, y recordando que Nacional cierra la rueda contra Olimpia. Eso quiere decir que en la fecha final va a ser Olimpia Nacional. O sea, yo creo que como que siempre tenemos el chip de los 3 de siempre, pero también es muy meritorio lo que ha hecho Nacional. O sea, ¿vos crees que este cuarteto va a continuar hasta el final? Mira que Nacional puede ser el 12 de octubre del 2002. Viste que nadie le tenía. Y mira que esa vez también era Olimpia, Cerro y Libertad. Yo tengo mis dudas, yo también, pero mira que después de 9 fechas, estar como escolta. Es muy meritorio lo de Nacional. Comparto contigo. Que no creo. Bruno, comparto contigo. Pero ¿sabes qué? Cuestión de plantel, de combustible, de futbolístico, de que llegue. Yo estoy más contigo, pero a mí me sorprende que en la 9ª fecha siga ahí. Inclusive a mí ya me sorprende. Sí. Yo para mí los tres, pero que siga ahí peleando arriba, intacta la chance que tenga, me sorprende, hasta me sorprende. Para Fabio, bien del equipo de Nacional le estoy diciendo, inclusive, ¿verdad? Fabio, sería inadmisible en los 3 de siempre que, por ejemplo, estemos hablando, decidieron no concentrar porque hay problema económico. No, decidieron apartar al que fue figura contra Cerro, el Chico Frete, que ni en la reserva puede tocar pelotas. Ese tipo de cosas es más de equipo que lucha la permanencia o a lo sumo busca una sudamericana.
pero está allí y el sábado volvía a ser el único equipo que había ganado antes de la jornada de ayer, porque entre el viernes y el sábado tuvimos 3 empates y el único que había ganado Nacional en un duelo donde el que ganaba estaba momentáneamente en la punta, como fue lo que ocurrió con la Academia. Por eso yo arrancaba diciendo, siempre vamos a ser injustos con estos equipos, pero no puedo ignorar la campaña que están haciendo y en un torneo donde se van frenando todos. Claro, más cuando están los otros 3 metidos, ¿verdad? Porque si está Nacional con uno solo nada más y el resto está en otra cosa, hablo de Cerro, Olimpia, Libertad, pero acá hay 3 y yo estoy de acuerdo con Bruno que puede pasar cualquier cosa, porque ayer en la olla ganó el que peor jugó, pero se gana este tipo de partidos. Más cuando son un tipo clásico así, ¿verdad? Cuando decimos clásico que un equipo falló 20 goles, el otro ganó con un cabezazo pifiado, más o menos así. Y fue un partido de ese tipo, y me parece que yo en la 4ª fecha podría haber dicho que Nacional no iba a llegar, y llegó hasta la 9ª, le doy el mérito, pero también tengo el mismo escepticismo de cuánto tiempo aguantar, y cuando Olimpia, Cerro, Libertad aparece en escena es bastante complicado para el otro equipo, hasta Guaraní, que está, me parece, un escalón por encima de Nacional. Ahora tiene en un par de semanas Nacional Olimpia en la cancha de Nacional el 15 de septiembre. El fin de semana Nacional tiene que visitarle a Meliano. No, pero te digo que Nacional Olimpia con un rival directo cierra la primera rueda. Claro, pero suponiendo que gane Nacional a Meliano, por plantel y por puntos, por rendimiento que se está teniendo, llega a esa fecha contra Olimpia para tratar de buscar la punta. Claro, en el Arsenio Rico. En el Arsenio Rico va a ser el partido. En la época de Rodrigo López jugaba también Nacional, lo que más le costaba los partidos contra los equipos chicos. Jugaba bien contra Cerro, Libertad, Olimpia, pero con los chicos le costaba mucho, a diferencia de ahora que justamente está en eso, ¿verdad? A ver, 27 puntos se jugaron, Olimpia tiene 19. O sea, el líder perdió 8 puntos. El campeonato pasado creo que el Libertad tenía casi puntaje ideal y Cerro por ahí también estaba, ¿verdad? 12, un minuto. Edgar. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza LGO. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Estamos con el presidente de Resistencia, Roberto Garcete. Roberto, ¿cómo te va? Bruno Ponte saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Roberto, ¿van a jugar en cancha de River? ¿Lo llevan a Cerro a la cancha de River? ¿Eso no cambia? ¿O hay alguna posibilidad? ¿Hubo llamadas, contactos en las últimas horas? La verdad que no. Vamos a jugar en la cancha de River. Sí, tenemos una reunión pendiente mañana con nuestro cuerpo técnico, pero vamos a jugar hasta hoy. Te puedo decir que vamos a jugar en la cancha de River. ¿Y la reunión con el cuerpo técnico obedece a que estamos hablando de Tiburón Torres? ¿Él pidió la reunión o es una reunión que ustedes pidieron? No, nosotros pedimos una reunión donde vamos a tocar varios factores en lo deportivo y también el tema de campo de juego y todo eso, a ver qué él piensa sobre eso. Y de acuerdo a eso vamos a analizar si cambiamos o no, pero yo creo que no va a haber ningún inconveniente, vamos a jugar en River. Y si se cambia, si se llegara a cambiar, por ejemplo, te diga Torres, el técnico, te diga Tiburón, nos conviene más jugar una cancha de buen césped, de buen campo, podemos hacerle partida a Cerro. ¿Cuál sería el escenario? ¿Cómo? En la última parte se cortó. Sí, ¿cuál sería el escenario si es que Tiburón dice que le conviene más jugar en un buen campo? Y si me da una buena opción y me dice que vamos a jugar mejor en una cancha linda, vamos a estar viendo otro estadio y sería el Defensor, obviamente. El Defensor del Chaco. Ciudad del Este ya es imposible, ¿verdad? No, Ciudad del Este es imposible por el tiempo, por los plazos.
Presidente, si se mantienen en cancha de River, ¿cuántas entradas van a habilitar? Y todo lo que dé el campo de juego de River. Porque la gente de Cerro va a ir ahora después de esta victoria contra Libertad. Y la verdad que no sé, porque en la apertura habíamos apostado en lo económico y no nos salió tan bien. Ustedes siempre vienen jugando, o sea, regularmente lo hacen en cancha de River, ¿verdad? Sí, así mismo, regularmente en la cancha de River, y cuando no está disponible nos vamos al estadio. De hecho, creo que ustedes habían hecho una inversión ahí, ¿verdad?, para jugar en el año. Pagamos alquiler, pagamos. Ah, alquiler pagan. Sí. Bueno, presidente, está bien. ¿Cómo estás con relación al arbitraje? ¿Estás conforme? ¿Hay algunas cosas que mejorar? Resistencia, ¿cómo le fue con el arbitraje hasta ahora? Y la verdad que en balance general uno siempre busca que sea mejor todo, ¿verdad? Pero yo creo que tuvieron su acierto y su desacierto también, pero bueno, yo creo que hay que seguir apostando en que esto va a mejorar. Un abrazo, presidente, muy amable. Dale, abrazo. Roberto Garcete, presidente de Resistencia. Por ahora se mantiene, dice. Mañana va a tener una charla con el técnico Tiburón Torres. Habla Brian Zamudio, conferencia de prensa. En directo está ahí Juanma Figueredo, móvil personal. Juanma. Hola, Brian Zamudio. Arrancó la conferencia de prensa de Brian Zamudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, el saludo para todos. Ayer le hacía la misma consulta a Coach Chiqui, también te lo hago a vos. Ayer no importaba el cómo, sino era ganar por todo lo que se vivió en estos últimos partidos, en las últimas semanas, sobre todo por parte de la presión también que existía del hincha para ustedes, Brian. Yo creo que sí, yo creo que nosotros estamos obligados siempre a ganar todos los partidos, ya sea como o no como. El equipo ayer se portó a la altura del compromiso. Nosotros teníamos que sacar corazón, actitud, teníamos que pelear cada pelota, como siempre dije. Entonces yo creo que eso fue lo más resaltante del equipo ayer. Ayer el equipo mostró mucho carácter. Tal vez en otros partidos no metieron gol al último minuto por falta de concentración, por algún motivo, pero ayer el equipo se mostró a la altura del compromiso y yo creo que ahora seguimos en carrera. Estamos en un momento donde tenemos que tener mucha humildad primeramente para poder trabajar, porque ya tenemos en 4 días tenemos un partido muy muy importante. Matías Lugo, Radio. Brian, buenas tardes. Ayer se ganó un partido, como ya dijeron los colegas, importante un poco para saltar de este momento, de esta pequeña, no sé si llamarle crisis que hubo dentro del equipo por partidos sin ganar. Y en esto hubo un factor más que importante en los últimos tiempos, que son las redes sociales. Yo te quiero preguntar, Brian, ustedes como grupo, ¿conversan sobre eso? ¿Cómo lo manejan? Porque si antes el futbolista estaba expuesto por el público mismo, hoy tiene otra hinchada que es el tema de las redes sociales. ¿Eso ustedes cómo lo manejan? ¿Dejan en un segundo plano o hay un trabajo también por esa parte para poder sobrellevar? Yo creo que el futbolista en sí, ¿verdad?, siempre tiene esa presión encima, porque sabemos dónde estamos parados, sabemos dónde estamos, sabemos en el club dónde estamos y también sabemos la presión de la gente, vamos a decirle, ¿verdad? Porque es normal que la gente siempre quiera ganar, porque le da a su equipo cada domingo, como todos dicen, ¿verdad? Tal vez a mucha gente la semana le importa cómo el equipo le fue para que pueda ser feliz, entonces nosotros somos conscientes de eso. Yo creo que simplemente nosotros intentamos hacer de la mejor manera nuestro trabajo y ya después ya también los rivales juegan, entonces como te dije, siempre presión siempre va a existir de aquí y a China siempre el fútbol siempre va a ser fútbol. Jorge Izquierdo, Universo 970. Hola Brian, saludos a todos. Brian, en lo personal, ¿cómo te venís sintiendo? Porque venís jugando de titular en todos los partidos, desde la Copa Libertadores, ahora también en el torneo clausura, más allá de que hay otra vez un lapso de tiempo en el cual no venís marcando goles, le venís apostando esa voluntad, esa entrega, y es justamente lo que anoche destacaba Francisco Chiqui Arce. ¿Decís que estás en un 100% de tu plenitud o falta todavía algo más
Daniel Bryan, goleador, por decirlo así, que se dio en Turquía y en parte en México también? Yo creo que sí me siento muy cómodo, de a poquito estoy trabajando, como siempre vengo diciendo, ¿verdad? Con mucha humildad, con mucho trabajo, paso a paso, y los goles van a llegar. Los goles, nunca me desespero cuando los goles no llegan. Lo que me importa sí es mi trabajo, siempre tener mucha predisposición para el equipo. Eso siempre me cobro conmigo mismo, ¿verdad? Entonces sí, falta muchísimo todavía para poder llegar a mi nivel máximo, pero estoy trabajando de a poco. También el profe ayuda muchísimo en ese sentido, porque nos da confianza plena a todos, no solamente a mí ni a uno, sino que a todos, porque él también sabe el equipo que tiene, sabe el plantel que tiene, como pasó ayer, ¿verdad? Claudio y Moreno se sintieron mal y tuvieron que entrar otros compañeros que también entraron y hicieron muy bien su trabajo. Hacemos una segunda ronda de preguntas. Juanma Figueredo, ABC Capital. ¿Cómo sintieron ustedes estos partidos sin poder conseguir la victoria? Agosto fue un mes complicado porque no se ganó. Vinieron las manifestaciones, reclamos a los barras. ¿Cómo ustedes estaban como grupo? ¿No salían las cosas? ¿Cómo lo sintieron todo eso, ese tiempo donde no salían los resultados? Y la verdad que sí, pasamos semanas difíciles, como ayer mencioné, y el equipo se portó, el grupo estuvo muy unido bastante en lo que es en lo anímico, ¿verdad? Porque siempre uno que otro siente más la presión, pero yo creo que el equipo tuvo mucha comunicación. El cuerpo técnico también siempre estuvo de ahí de cerca para poder ayudar, porque no es fácil vivir una semana, como bien dijiste, un mes sin ganar, no es fácil para nadie. Entonces, más para nosotros que estamos dentro, nosotros somos que entramos en campo para poder mostrar, ¿verdad? Y el equipo siempre intentó, simplemente no se dieron las cosas, y ayer, gracias a Dios y al trabajo de los compañeros, se pudo ganar el partido. Nelson Rivera, Radio 1. Brian, puertas para adentro a nivel compañeros, el staff técnico, habiendo pasado, mejor dicho, estas 9 fechas, ¿ustedes cómo ven el campeonato? ¿Consideran que hasta el final van a pelear 4 equipos, que será finalmente un mano a mano, será entre 3? ¿Ustedes creen que se mantendrá este nivel de competitividad de 4 luchando por el título hasta el final, o cómo están observando el campeonato? Y la verdad que se ve, ¿verdad? El campeonato está muy disputado, está muy reñido, como se dice. Entonces, hasta Tacuario ya estaba peleando con Nacional para poder estar ahí arriba. Entonces, se ve que el campeonato está muy disputado de arriba para abajo. Entonces, nadie está regalando nada. Ya se están definiendo muchas cosas, el descenso, el campeonato. Entonces, nosotros, como te dije, con mucha humildad, con mucho trabajo, vamos a seguir peleando. Y lo más importante es que estamos en carrera, estamos a tiro, estamos ahí cerca. Entonces tenemos un partido el viernes, como te dije, de mucha importancia. Matías Cuevas, Radio Chaco Boreal. Lo que mencionaba también el colega Brian, la última victoria de Cerro Porteño fue el 30 de julio, en todo agosto no se ganó, contra Deportivo Emiliano con doblete tuyo en el este del país. La importancia del partido de ayer, no solo por el rival, sino por cortar esa mala racha y también aprovechar este envión anímico con la victoria, tratar de corregir los errores que se tiene y seguir hilando esta racha de victorias para no perderle la pisada tradicional al rival que está en la punta, ¿verdad? No, ayer nosotros no jugamos muchas cosas, ¿verdad? No jugamos un partido muy aparte, como se dice, porque sabemos lo que es Libertad, porque tiene grandísimos jugadores, tiene un equipazo. Entonces, lo que nosotros queríamos primeramente era luchar, medirnos también nosotros y estar a la par de ellos. Yo creo que se logró eso ayer, y también cortar esa mala racha, como dijiste, más importante para nosotros, porque es más fácil corregir errores con victorias que con empate o con derrotas. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Desde que estás en Cerro, ¿te parece que ayer fue el partido donde más desgaste tuviste? Porque realmente te vimos sacrificándote bastante en los 90 minutos. Y también, si tu objetivo personal, aparte de hacer una buena campaña y lograr el título con Cerro, volver a la selección, tener unos buenos rendimientos ahí. Y yo creo que sí, ¿verdad?
Yo creo que ayer fue un partido muy disputado, ¿verdad? Y como te dije, estaba muy preparado todo para poder enfrentar a Libertad ayer. Sabíamos que Libertad tiene jugadores muy rápidos en los costados, en el medio, atrás tiene mucha fuerza, arriba sabemos el potencial que tienen porque todos los partidos vienen marcando muchos goles, entonces era un reto para nosotros. Ayer se dio también la voluntad del equipo, eso para mí vale por mucho. Y también la selección yo creo que es un premio, ¿verdad? Ya tuve muchas convocatorias, siempre fue un premio a lo que es lo que uno hace en su club. Y yo creo que de a poquito voy a llegar a mi nivel y yo sé que puedo dar más y también eso va a ser un premio para mí la selección. Matías Lugo, Radio 1000. Brian, el próximo partido está programado en Los Jardines del Delito, la cancha de River Plate. Ayer hablaba Chiqui, parece que vamos a tener que entrenar y en la ollita como para poder adaptarse. ¿Cómo vos calificás, digamos, el fútbol paraguayo en sí, en el presupuesto de los clubes, en lo que tiene que ver con el estado del campo de juego? Y si esperan ustedes que pueda cambiar a último momento y se pueda jugar en algún otro estadio. Y nosotros tenemos que adaptarnos a todo, ¿verdad? También tenemos una cancha que podemos entrenar y es parecido a la cancha que vamos a jugar. Nosotros tenemos que, si queremos salir campeón o queremos ganar los partidos, tenemos que adaptarnos a todos y a todas las canchas. Entonces no queda más que trabajar, como te dije. Va a ser una final para nosotros porque estamos ahí cerca, estamos en carrera y yo creo que ese partido va a ser muy importante. Jorge Izquierdo, Universo 970. Brian, quiero trasladarte a la selección ahora, porque arrancó un nuevo proceso en el cual también vos fuiste parte ya de las eliminatorias pasadas y ahora estuviste en el microciclo pasado. Si bien ese no quedaste para el partido contra México, ahora tienen otros 2 amistosos muy importantes. ¿Cómo vas viendo este nuevo arranque? Se ganó, es importante eso, hay cosas por corregir, pero seguramente en lo personal también trabajas para eso, para ser considerado y aportar también a esta selección que obviamente empieza a dar un panorama más esperanzador de cara al futuro, Brian. Yo vi el partido, ¿verdad? Yo creo que se jugó contra una selección de mucha jerarquía. Yo que estuve ahí un año le conozco a casi todo el mundo y yo sé que se ganó a una selección y a un entrenador también muy dinámico. Entonces yo creo que se valora muchísimo también eso. También muchos chicos fueron llamados y estuvieron y se ven que tienen muchas condiciones para estar en la selección. Yo creo que ese es el camino, ¿verdad? Darle oportunidad a todo el mundo, puedo llevarle a todo el mundo y ya el técnico va a tener siempre sus opciones, quién llevar, y yo creo que eso también amerita mucho al fútbol paraguayo porque fueron muchos chicos de acá y estuvieron al nivel del compromiso. Cerramos así. Ahí está, Brian Zamudio, en conferencia de prensa, el futbolista de Cerro Porteño que habló tras la victoria de ayer ante Libertad. Juanma, ¿qué sabes con respecto al escenario? Se habló ya de eso, porque consultamos recién con Roberto Garcete. Mañana va a tener una reunión, dice, con Tiburón Torres. Sí, hay que estar atentos. Ayer, después de la conferencia de Chiqui, yo le consultaba, se escuchó al aire incluso, y sonrió Chiqui, hizo un gesto al pelo, y después se llevó el dedo al ojo, como que hay que estar atento, hay que estar pendientes allí de lo que pueda pasar esta semana. Yo creo, por el gesto que hizo Chiqui, porque aparte la cancha está horrible. El viernes jugaron allí Resistencia General Caballero, la pelota parecía un conejo, picaba para cualquier parte. El sábado jugó el Quelito por intermedia, el martes hay 2 partidos como Paraguay y yo no sé en qué condiciones va a estar esa cancha para el partido lunes. Por eso, y más aún por el resultado de ayer de Cerro Porteño, me parece que es factible el cambio de escenario. Pero pero ¿cómo sería? ¿Cerro le pide un cambio de escenario, compensación de por medio? ¿Cómo sería? Yo no creo que oficialmente mencionen eso ahora, pero sí, seguramente habrán conversaciones entre directivos y allí entra la famosa compra de espectáculo o algo como eso. ¿Vamos a practicar en la ollita, te dijo? El Chiqui dijo ayer eso, sí. Vamos a practicar en la ollita porque es lo más parecido al campo donde vamos a jugar. Claro, pues no es solamente lo del viernes, sino que después tienen adelante contra Guaireña, creo,
Y luego el inicio de la segunda rueda es contra 12, que a diferencia de lo que hizo ayer con la multimillonaria recaudación, está fijado para el Luis Salinas. Entonces se refería a que Cerro tiene de los 3 partidos siguientes, 2 en canchas donde no suele desplegar el fútbol de la buena época, y hace rato me parece que Garcete fue bastante ambiguo. O sea, por un lado dijo, no, está en la cancha de River, pero vamos a tener una reunión, y claro, no cerraba mucho o sea, no se cerraba ninguna opción. Después una parte dijo también que cuando priorizaron lo económico no les fue bien. Claro, porque en la primera rueda yo recuerdo que el partido fue en el Defensores. En el Defensores, sí. Recuerdo bien porque Resistencia jugó muy bien hasta que lo echan a Aragón. Pero Tiburón, ¿dónde va a querer jugar? ¿Cierto? En el Defensores, el Chaco en cancha de River. Sábado a la noche aquel partido con Cerro, ¿verdad? Sí, sábado. Y con Olimpia viernes. Olimpia fue paralelo. Claro. Los dos en el Defensores. O sea, los dos partidos le fue mal a Resistencia. Ayer escuché que los compañeros decían que saltaba mucho la pelota en la cancha de River. Sí, no, lo que decía recién. ¿Vos ya Juanma eso? Sí, porque el viernes relatamos Resistencia General Caballero y era un desastre la cancha. La cancha y la lumínica también no es que esté muy bien. Yo ayer le decía a Bruno, mira, hasta lo que hicieron en la divisional, capaz la dirigencia de Cerro no creía en lo de ayer. Porque si vos estás para pelear, ¿cuántas veces hemos visto? No te digo cuando se atragantaban con el arroz y todo eso, pero yo me imagino ahí en el Sumo, en el online, no como acá, como eso, pero... Claro, o sea, la dirigencia hubiese previsto el tema de no jugar en este escenario. Pero capaz si ayer perdían contra Libertad, ¿cómo estaba la tabla hoy? Era un mano a mano Olimpia Libertad, iban a decir, ¿para qué? No, o sea, la gente no va a ir. O a lo mejor pidieron, y porque ahora pues no se tiene acceso, porque al final reglamentariamente el local es el que define dónde se va a jugar. Claro, pero si la cancha arriba está habilitada, no se le puede decir nada. No, pero, claro, de hecho ellos bien juegan así, pero lo que sí digo, Dani, hay veces que la gente misma cuando hay un escenario así no se va. Claro. Pasó con Olimpia cuando fue. Olimpia fue como puntero y la gente decía, esto se va a llenar, va a ser un lío. Cuando Olimpia gana con el gol de Roque. Con el gol de Roque. Ahora, el día no le favorece. Ni se llenó porque la gente... El día. Resistencia Cerro no le va el viernes. Ni para defensores tampoco. Bueno, gracias, Juanma. Perdón, Juanma, antes de cerrar, estado de salud de Moreno Martins, estado de salud de Claudio Aquino, ¿cómo están ellos? Lo de Claudio Aquino es un poco más delicado porque se trata de una enfermedad bacteriana, incluso algunos requiere internación y la aplicación de antibióticos, no solamente una, sino varios, y no es el antibiótico común que solemos tomar en pastilla o en jarabe. Es una neumonía bacteriana que le puede llegar a afectar incluso 1 a 2 semanas de recuperación, depende de cómo va evolucionando el Claudio Aquino. Mínimamente, el ausente en el partido de ayer, el viernes va a ser muy difícil, y yo creo que la siguiente fecha también va a costar la recuperación. No es una enfermedad leve la que le tomó a Claudio Aquino. Lo de Marcelo Moreno Martins, sí, un estado gripal, él tuvo fiebre. El último entrenamiento el sábado él no estuvo, entonces lo guardaron por precaución, lo aislaron, y habrá que ver cómo evoluciona. Hoy a las 17 se presenta el plantel de vuelta y Marcelo Moreno Martín ya debería presentarse también a entrenar. Después Alberto Espínola ya es alta y va por ahí. La situación habrá que ver también lo de Rolón, que de vuelta resintió muscularmente, tampoco creo que esté a disposición para el viernes. El que vuelve es Beto, dijo Arce ayer, ¿verdad? Sí, Beto a disposición. Alfio también. Alfio sin estar lesionado, pero ya podrá jugar. Alfio también ya a disposición porque ayer no pudo jugar por el tema del pacto. Un abrazo, Juanma, muy amable. Dale, saludos a todos. Adiós, Juanma, con la conferencia Brian Zamudio de Información del Cerro Porteño. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinda hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos.
2. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Divio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso elegir la solución tecnológica que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Luego Olimpia. Y Olimpia arrancó con todo. Yo quiero, quiero preguntar lo del penal. ¿Qué quieres preguntar? ¿Y si no bajó con la mano Walter González? No. Para mí no. Para mí tampoco. Hombro. Penal, doble penal, falta y mano. Nosotros nos quedamos con la mano, fue un manazo. Manazo indiscutible. Si le rebota y casi lleva a la casa a Garcés la pelota. Sí, ¿verdad? A mí me pareció más la mano que la falta incluso. Caen los dos. Sí. La pelota se vaya, Al ganar la posición, inclusive, Walter, podés discutir que lo atropella a Garcete. Sí. Ya no tenía, estaba enfrente a la pelota Walter González. Eso es lo que dijo Héctor Mareco en la conferencia ayer. Nos quedó la duda de si hubo mano o no de Walter cuando baja la pelota, decía. Para mí es hombro, la zona entre el pecho y el hombro baja la pelota. Por eso el gesto de Mareco, viste que ahora todos hacen el gesto del VAR, ¿verdad? Sí. La revisa. El que sí tenía convicción era en la jugada de la mano de Derlis. Sí. Cuando Bernardo se fue. No, pero yo no sé, ya repito el tema del protocolo. Para mí hay dos situaciones que están bastardeando. Y por ejemplo, ayer en la olla se dio en la última jugada. Cuando el offside es mínimo, yo entiendo que línea deje seguir la jugada para terminar. O si no, te metes en un embrollo grande. Ahora, hay jugadas donde el offside ya es grande. ¿Y sabes qué? Y lo vi en Ciudad del Este y lo vi ayer en la olla. El equipo que quiere hacer tiempo sabe que ya es offside, jugada muerta, pero sigue. Por ejemplo, esa de Derlis que tapa a Medina y se va al córner. A Olimpia le convenía que el asistente levante ya rápido para que se juegue. Pero ¿qué pasa? Le dejan, al jugador le entra la duda, sigue, patea y había sido una jugada muerta. Perdiste 30 segundos. Y a Medina le da ahí el manjar para que haga. Ese fue ya en el 1-1. En el 1-1. Sí, está 1-1. No, o sea, voy nomás. Pasa que hubo ahí una jugada para el gol del 12. La previa lateral. Claro, es cierto, ¿verdad? Ya murió la jugada porque ya es otra secuencia. Pero el famoso te pregunta, bueno, si acá se hubiese cobrado... No, ya sé, a lo que voy, yo no estoy estigmatizando, Ariel, el tema del VAR, sino que yo veo que ya los líneas casi declararon eso. ¿Entendés? Es que las líneas ya están ahora de... No, pero yo entiendo cuando la jugada es medio cuerpo o el famoso... Ahora no sabemos más ni quiénes son los líneas, directamente el árbitro y el VAR. No, pero a veces vos como futbolero, cuando vos ves que del otro lado va a picar el delantero y el pase todavía no se dio, y después en el offside, a ver, el gol Olimpia Guaraní, sí. El gol de Walter, cuando acá Bruno dejó relatar, nosotros le decíamos y en línea cobró y se pierden 30 segundos. O sea, ¿a qué voy? Que es una jugada que repercute en la dinámica. O sea, todos dicen hay que jugar rápido, hay que cobrar, pero si el arbitraje dice no vamos a cobrar el contacto, faltita y todo esto, pero dejan porque los líneas dicen no, yo me puedo apoyar en el VAR. Y ahí yo estoy viendo que se pierden 30, 40, 50 segundos. Y pueden ver así, entre la jugada y la reposición, más de un minuto. Sí, y porque encima era salida para Libertad y no había ni un pasapelota, nada. Y fue un ataque de Cerro que uno ya vio desde la cabina que era claro, Sai.
y cuando la pelota se va afuera, levanta la pelota, la bandera del asistente. En el caso del partido de Olimpia, lo perjudicó a Olimpia ese momento del partido, porque si Vera, al sacar el centro estando en offside y cabeceaba correctamente el jugador de 12 de octubre hacia el arco, Nelson Sanabria, terminaba en gol y esa jugada sí se iba a revisar y ahí íbamos a verlo ahí. Pero allá hay una segunda jugada. Y cuando ya hay una segunda jugada, ya murió. Y le puede pasar a muchos equipos después también, cuando hay una segunda jugada que no termina en gol. Ya seguimos. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En redes sociales encontranos como @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareliestructuras. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En todo momento Olimpia fue superior. Hubo un tramo importante del segundo tiempo que ya no le salieron las cosas. Y hasta ya Pero que cuando estaba como el partido 1-1. En el 1-1. Yo creo que el estado de desesperación ya se estaba aproximando. Y ahí Julio mete a 2 tanques y le salió bien. Y hasta a mí me llamó la atención en ese momento porque estaba perdiendo todo Olimpia y sabía con Garcete y con Da Silva que sacaban todas las pelotas cruzadas al área. Yo escuchando incluso hubo un par de contragolpes. El 12 no sabía aprovechar cuando salía. Ese es el disparo de Aldo Vera. Eso terminó bien. Aldo Vera, de Vera a Vera, de Elvio a Aldo, y Aldo define mal, no acierta el largo. Era el momento en que Olimpia jugaba muy apurado y que rebotaba ante... muy adelantado. Y que rebotaba fácilmente ante la defensa sobria que tenía 12 de octubre, porque le levantaban la pelota, y prácticamente la única vez que ganó Walter fue esa pelota larga de Antolín que terminó en el penal. Porque Antolín sale. Y la otra donde ganan también es en el gol anulado. Claro, Brian gana. Por eso, sí. El tema de los 9, porque esto era... el partido daba que no había una fuerza de reacción de contra del 12, por lo que ustedes marcaban. Y era, bueno, sigamos tirando 10 pelotas. Y de las 10, 1 o 2 vamos a tener. Y la 1 o la 2 eran el gol anulado y el penal. A Olimpia se le complicó, Dani, porque abrió muy rápido el marcador, los 45. Entonces parecía que... Segundos. Sí, a los 40 segundos, y parecía que por acá se vino una goleada, porque también eso, el plan modificó absolutamente a los de octubre, que salió un poco más a buscar, y se sabe perfectamente con espacio Olimpia es otra cosa. Es más, tuvo por lo menos un par de situaciones para liquidar ya en el primer tiempo, pero al no liquidar y cometer también el error ofensivamente muy feo, porque me hizo recordar a mí el gol de Mallorquín contra Cerro en el lateral, producto de un lateral donde Olimpia no puede despejar, donde no puede primero... Qué complicación, ¿no? En el mismo arco, ¿no? Sí, en el mismo arco. Y el mismo toque. Hay un toque que hace que el curso de la pelota y tampoco llega Zárate, y Otálvaro, que ya había fallado en el fallido cabezazo de Sanabria, también le pica la pelota y no llega a la cobertura. Y es lo que dice Julio Cáceres. Todo bien. Fue una jugada visible de offside, pero mis jugadores no se pueden quedar con esa jugada, porque ya la siguiente jugada es lateral. Viene lateral. Claro, viene lateral. Y la única jugada en donde pudo anticipar el chico Marco González, que es el sub-19 del 12 que jugó, metió el centro para atrás, fue a disputar Walter Rodríguez con Zárate, que no hizo buen partido de Olimpia, fue uno de los más flojos. Yo lo vi muy inseguro con la pelota. Muy flojo, entregó muchos balones. Es más, cuando arranca el partido, yo le decía a Ariel, ¿será que le logró tocar una vez la pelota al equipo del 12? Y confirmé después, porque justamente anoche estaba mostrando otra vez el partido. Rodríguez. Y el que dividió el juego fue Zárate.
Y tocó Rodríguez, volvió a recuperar rápidamente Olimpia y ahí llega el gol a los 45-46 segundos. No, y lo que ustedes marcaban de los 6, por eso. Yo estoy viendo que los líneas están muy despistados. O sea, en esa jugada no se puede porque el VAR no puede intervenir para revocar un lateral. O si no, después vamos a hacer los córner, tiros libres, pero voy nomás a un estado de desconcentración. Ese es el punto, porque no hay tanto temor a equivocarse como antes. Claro. Porque vos te equivocás ahora, fíjate que ni los jugadores más te protestan ya cuando vos te equivocás, por ejemplo, anular un gol y después el VAR dice que fue gol, pues los jugadores ya se recuestan por la imagen del VAR. No es como antes que se tiran 5 a protestar al asistente, casi pasa desapercibido también para los jugadores. Por eso, ante menos temor de equivocarte, menos concentración. Claro, a ver, en el Cerro Guaraní tuvimos eso. ¿Sí? En el Cerro Guaraní validaron el partido hicimos en cancha Olimpia, donde los dos se equivocaban muy mal. Entonces claro, yo iba al tema del offside largo, porque, por ejemplo, la última jugada del partido de ayer, Cerro Libertad, es un offside claro del hombre de Cerro. Pero que en vez de levantar el banderín, deja terminar y después cuando quiere reponer Libertad, o sea, Garnero sí quería estar en modo de queja hasta eso, pero voy nomás a que eso me parece que incide también para que el línea no haya visto un offside claro. Claro que no, como bien dijo Julio, o sea, no, todo bien que era, pero el famoso, no te pueden hacer un gol de lateral de esas características, él siendo defensor desde ese lado, pero yo estoy viendo, repito, muchísima desconcentración y que va desvirtuando aspectos. Solamente en el gol se salvan, pero en los otros aspectos está incidiendo negativamente en los partidos. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial, la mejor caña del mundo. Tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Blue Days. Además te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta: celular Samsung A13 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 214.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 114.000. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Saludos a nuestros amigos de Hierro Par, que inauguran su nuevo edificio sobre Próceres de Mayo 805. Barrio Ecológico Itu, segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Itu, increíbles vistas a las serranías y áreas verdes de descanso. www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Cardona, Julio César Cáceres. La verdad, una gran fiesta, estamos muy contentos. Se demostró lo que es el Olimpia, llenamos el estadio, una fiesta con la ola que dieron. Y esto es el Olimpia que queremos, el Olimpia ganador. Y yo ya dije, esta ciudad ya se llama CDO, Ciudad de Olimpia, te cambia, no es más Ciudad del Este, CDO, Ciudad de Olimpia. Así que esta es una gran fiesta, estamos contentos y estamos luchando partido a partido. Y Dios mediante vamos a venir muchas veces a esta ciudad, porque la verdad que nos da mucha alegría y una gran fiesta al pueblo. Nuestros jugadores mostraron todo lo que tenían que mostrar, hicieron lo que teníamos que hacer.
Estamos ahí, no. Batalla, partido, estamos contentos y bueno, fue una gran fiesta. Tremendo triunfo, sacrificado pero valioso. Tremendo triunfo, durísimo como siempre, todos los partidos son muy duros. Cada partido va a ser una final. Y bueno, vamos a ir partido a partido. Lo importante es los jugadores estén enfocados, que crean en sí mismos. Hay unos offside que para mí era offside clavado y no clavaron, no cobraron, pero bueno, así no va esto y vamos a seguir luchando. Vamos a luchar contra todo y vamos a seguir contra todo. Este es el Olimpia que queremos, con hambre y con ganas. Y bueno, también hoy es el cumpleaños de Alex Silva, así que estamos contentos también por eso. La semana anterior justamente criticaba mucho el tema del arbitraje y nuevamente una polémica, presidente. Sí, ya lo dije ahora, pero bueno, ahora hay que festejar. Ahora es momento de festejo y hicimos lo que teníamos que hacer. Venía esta ciudad tan hermosa, bien olimpista, y ganamos y nos vamos con los 3 puntos. Hay que ir partido a partido. Ahora el partido de Libertad, ¿qué le dice, presidente? ¿Qué resultado le conviene a la Olimpia? Olimpia no puede enfocarse en nadie. Que ellos se tienen que enfocar en su problema y nosotros en el nuestro. Nosotros tenemos que enfocarnos nosotros en ir partido a partido y ganando. Eso es lo más importante. Y lo demás, ni miramos nosotros, ni miramos. A pesar de la ausencia importante, presidente Olveira, los expulsados, ¿qué respondió? A pesar de la ausencia, diremos la sangre joven, la juventud que tenemos, impresionantes. Nos llevan 2 jugadores, nos quitan 2 jugadores y los 2 que entran juegan igual que los que salieron. Y bueno, eso es lo que a mí me gusta, el Olimpia con ganas, con hambre, con juventud, que recuperó la alegría, que recuperó la mística y que el pueblo la apoya. Olimpia es el club más popular del país. ¿Con esto demuestra el presidente, con esta asistencia? Claro, acá se demuestra lo que yo venía diciendo. Olimpia es el número 1 acá en Ciudad del Este y en todos los lugares del país. La verdad que desde el principio a fin creo que fuimos el equipo que quisimos ganar, intentamos, generamos, como lo dijiste también, marcamos muy rápido, después generamos muchísimas situaciones que no lo pudimos concretar y después en una jugada inoportuna, creo que para mí, donde tuvimos el primer error y no marcaron el empate. Hoy tal vez esas situaciones que tuvieron para marcar yo hubiese cerrado antes del partido y por eso se entró en esa parte del juego donde también se estuvieron dando nerviosos. Y sí, la verdad que sí, una vez llegando a los goles al equipo le da mucha tranquilidad, pero como estabas marcando, al no poder ser preciso y concreto, era para aumentar esa diferencia, y después ellos llegando al empate nosotros entramos un poquitito también en el nerviosismo, pero sin bajar la guardia, siempre intentando, generando y no poder ampliar, ¿verdad? Hasta que ya en el segundo tiempo encontramos alguna situación donde se aprovechó bastante bien. Profe, hoy sin el resultado, digamos, apartando de vuelta una polémica, inclusive vimos que la banca, bien, saltaba hasta el cuarto árbitro para reclamar el tema del offside. ¿Qué respuesta tuvo en ese momento? Porque vi también que pudo dialogar con el árbitro, en este caso el cuarto, que se hablaba o en este caso le decía el tema de la situación del offside. Bueno, la verdad que una vez uno se recuesta también con ellos porque ellos sí participan mucho también en el partido en general, ¿verdad? Porque eso es lo que esperamos siempre, que ellos también ayuden, ¿verdad? En todo sentido. La verdad que en el ángulo donde nosotros estábamos solamente nos referíamos al impulso o lo que decían los jugadores, ¿verdad? Pero normalmente hoy día creo que a una vez esperamos mucho que también actúe el VAR. Y eso también creo que tenemos que ir mejorando porque el que está ahí en la cancha una vez también tiene que seguir haciendo el trabajo, ¿verdad? Por ahí nosotros nos recostamos con el cuarto árbitro y los demás se han recostado en el VAR, ¿verdad? Para ver si era offside o no, ¿verdad? Pero no puedo yo decir que fue offside o algo porque no estaba en un ángulo diferente y no vi la repetición, ¿verdad? A pesar de la ausencia importante de Olveira, los expulsados, Richard, que no pudo arrancar el partido, ¿se consiguió el resultado esperado? Sí, claro que sí. Nosotros vinimos hasta acá con esa dificultad, convocaban la selección, suspendido, y también a última hora también lo de Olveira también, pero lo que a uno le deja tranquilo es que la mayoría que estaban expectantes están preparados, están en condiciones y lo han demostrado. Al margen de lo realizado en la ofensiva, ¿te parece que queda esa espinita por el gol recibido? Una descoordinación, desatención, como pueden llamar. ¿Y cómo va a encarar el partido el miércoles en Copa Paraguay, un poco bien para la recuperación y un rival difícil como María? Bueno, la verdad que creo que tomar gol siempre a una vez cuesta, ¿verdad? Siempre hay que ver también qué es lo que ha generado el rival. Por eso dije en una parte que fue una jugada que
por ahí no lo hicimos bien, nos marcamos bien y ellos justo le quedó esa parte y han llegado en el empate, ¿verdad? Y después de ahora en más nosotros vamos a tratar de llevar con calma lo que va a ser el partido del miércoles, ver en qué condiciones están los muchachos, si están todos bien, es totalmente tratar de recuperar y armar el mejor equipo. ¿Cómo terminó Derlis? ¿Un cambio de táctico? ¿O sintió algo el 10? No, la verdad que terminó bastante bien. Nosotros teníamos algo pensado también, siempre también con los convocados, porque son jugadores también importantes como todos. Tuvieron el sábado pasado un partido como esta también que fue de mucho desgaste, después tuvieron un viaje y Derlis y Richard volvieron a repetir el partido con la selección, después volvieron y tuvimos que viajar de vuelta hasta acá, entonces creíamos que era conveniente a ellos también darle un poquito más de descanso, lo cual Derlis manifestó estar bien y lo pusimos de entrada, ¿verdad? Pero ya casi terminó el partido, pero terminó bastante bien y lo de Richard también creo que entró en un momento preciso y bueno porque también participó para los goles. Julio, ¿cuál es el último informe que tenés sobre Gastón Olveira y si tiene chances de jugar el día miércoles? Y otra consulta, ¿cuál es la sensación que te generó hoy el partido de Sebastián Quintana, que a mí parece un buen partido perfecto? Bueno, lo de Gastón vamos a ir evaluando, vamos a ir conversando con el doctor, ¿verdad? Porque nosotros queremos que estén a plenitud, porque todos los partidos que se avecinan son partidos muy importantes y queremos que todos estén en muy buenas condiciones porque se viene trabajando bien, ellos lo vienen demostrando día a día, entonces espero que estén en unas condiciones buenas para poder contar con él, ¿verdad? Y si no, seguramente va a seguir teniendo ese reposo que sea necesario, ¿verdad? Pero eso lo vamos a consultar con los doctores. Y lo de Seba, la verdad que hizo un partidazo, para mí que sí hizo un partidazo hoy, no porque yo le haya visto flojo, en ese sentido lo hemos cambiado, sino creíamos que era momento también de Richard porque precisábamos también de otras características, pero en general creo que Seba hoy fue muy decisivo en varias jugadas, prácticamente casi no tuvo errores, ¿verdad? Errores podemos marcar en el sentido que ha perdido algunas pelotas que es normal en el fútbol, pero después en general hizo un gran partido. Me imagino que todo lo que resta del campeonato va a ser de estas características, difícil, complicado, pero Olimpia demostró que está bien en lo futbolístico y por sobre todo de la cabeza para superar este tipo de obstáculos. Nosotros habíamos conversado también que habíamos manifestado que en esta altura del año se definen muchas cosas, ¿verdad? Y hemos hecho el esfuerzo y se nos han dado la oportunidad también de estar ahí arriba y queremos aprovechar el momento que estamos, ¿verdad? Y en el lugar que estamos, tratar de hacer todo lo necesario en lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Tanto dentro de la cancha como en el día a día, y ellos han entendido bien, se está trabajando bien, eso lo puedo decir en el día a día, semana a semana, y eso lo vienen demostrando en los partidos, ¿verdad? Y esperemos que podamos seguir en este mismo camino. De ahora más se viene nuevamente un partido decisivo que es el miércoles y lo vamos a preparar de la misma forma como lo venimos haciendo para todos los partidos. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811, celular 0974-40-2020. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, el miércoles hay que hablar también ya con Gerardo qué equipo va a preparar Libertad, porque bien lo decían los dos técnicos, tanto Julio Cáceres como Garnero, que van a ver cómo hoy son evaluados cada futbolista después de la fecha que tuvimos. Están los precios de las entradas. Estamos hablando de la Copa Paraguay el miércoles a las 20 horas, partido eliminatorio y clasificatorio también, ¿verdad? Porque Defensores del Chaco. 20.000 guaraníes para graderías norte y sur, 30.000 para plateas y 50.000 guaraníes para preferencias.
¿Ambos pondrán lo mejor o no? No. O ya después de esta fecha. Primero a decir qué partido pero incómodo para Libertad los dos. juega el sábado recién y Olimpia el domingo. Sí, pero vos sabés que cuando se da ese triangular hay una intensidad diferente. Fíjate que el primer tiempo donde Libertad fue mucho más que Cerro, Rolón vuelve a lesionarse. O el tema muscular, o sea, hay una intensidad. Hay una intensidad. Más allá del chiste con el que terminó él, le pusieron varios jugadores que podrían jugar porque le decía el cronista, le nombró 7 jugadores, le dijo cómo está armando el equipo. Pero podrían jugar para. De hecho, Díaz va a jugar. Yo creo que a Chelo lo guardaron. Porque Garnero dijo no puede jugar 3 partidos en 10 días y este ya excede. Yo creo que Richard arranca en Olimpia. Por más que Olimpia juegue el domingo otra vez, ¿verdad? Y habría que ver, por ahí puede aparecer la dupla de centrales también. No, porque los titulares digo en Olimpia, Salcedo. Hay que ver Mateo, porque Mateo ya está para el partido contra Sol. Sí, pero Mateo fue doble amarilla. Claro, Mateo tiene otra fisonomía. Sí, pero voy nomás al tema de ayer Olimpia sabía que en ese primer tiempo, y exceptuando el gol a los 45 segundos, iba a tener un tranco que podía manejar. Mientras que vos sabés que el miércoles Julio sabe que el tranco va a ser diferente, independientemente a quienes jueguen. Ahí está el tema de la carga emotiva, la rivalidad, al saber que el empate te lleva a penales. Por eso arrancar desde la planificación. Se limitan a 3 cambios también, porque si tenés 5 tenés buena posibilidad de... En Copa Paraguay solamente 3. Ok, sí. entonces no tener el tema del sub-19, o sea, hay varios factores, pero que hará que sea incómodo para ambos técnicos, porque los dos están en la lucha del campeonato, más allá de la derrota de Libertad, sigue en pelea, y vos sabés que este es un partido que te va a desgastar. Entonces, si vos vas a colocar al que lo tenés para el sábado, para el domingo, o sea, hay un riesgo, como también hay un riesgo, pero a corto plazo, el hecho de quedarte fuera contra tu rival del miércoles. Entonces, cuando a Garnero le armaron la dupla central, le dijeron Cardoso y Viera que me vas a hacer el equipo. Porque Bocanegra y Barbosa son tipos grandes, ¿verdad? Que no había aparecido, pues puede ser también Díaz Campuzano. Yo creo que será eso, ¿no? La eliminación va a ser un golpe a un brazo muy corto y después a otra cosa mariposa. Tiene la ventaja de los equipos. El que siga puede proyectar porque no está Cerro, claro. El resto de los equipos están a otro nivel, llegar a la final y hasta ser campeón, pero el que pierda está ahí un corto plazo. Por eso es un partido con una doble lectura, pero donde tenés que poner algo respetable. Claro, no hay duda de eso. No evadir directamente ya. Vas a poner algo más respetable de lo que hubieras colocado si el rival era otro. Claro. Pero no creo que coloquen el equipo que venía jugando el torneo y que va a jugar nuevamente el torneo el fin de semana. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalle su socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy de calidad al precio justo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Regala una sonrisa por cada pecho emilia de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el viernes 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón, paraguayo como vos. Volviendo al partido Olimpia, lo que fue Olimpia en Ciudad del Este. Y la verdad que de un partido que iba a ser fácil se terminó complicando. Olimpia entró en apuros, en desesperación porque buscó con pelotas largas, facilitó el trabajo de un 12 de octubre que presentó, como decíamos en la previa con Ariel, más que un autobús, ¿verdad? Atrás, por la manera que jugó, que ya varios técnicos lo hicieron también, ¿verdad? Jugar con 4 zagueros atrás, con César Benítez, con Ale Garcete, Paulo da Silva y Danilo Ortiz, y más 3 volantes recuperadores, muy poco para atacar.
Así perfiló el partido, pero a los 46 segundos ya se vio perdiendo 1-0 el partido. Y yo creo que Olimpia desaprovechó ese primer tiempo para poder ganar tranquilamente 2 o 3-0 ese primer tiempo, porque merecimientos encontró en el desarrollo del partido. La jugada de Derlis que le dio el pase del chico Quintana, que le resolvió mal a Ale Silva. Derlis le da un pase gol ya prácticamente cerca del punto del penal a Brian Montenegro, que define suave, tratando de colocar y que desvía a Bernardo Medina. Fueron chances muy claras para Olimpia para poder aumentar, y en ese momento íbamos a decir que era justo por lo que se estaba viendo en el desarrollo del partido. Y en una jugada, hasta si se quiere, rara, mostrando una eficacia que no se veía que podía tener 12 de octubre en todo el partido, empató. En esa jugada increíble en donde se descuidó la defensa de Olimpia, volvió a reivindicarse Nelson Sanabria después de cabecear mal en la jugada previa donde estaba en Oxay Aldo Vera. Le pegó, mira que no era fácil poner donde puso. Claro, y después cuando le pegó... Como cabeceó antes fue horrible. Rechazó definitivamente. Y a partir de ahí como que Olimpia sintió la situación. Nelson Sanabria. Apareció Luqueño. No. Este es del 12. Este es otro Sanabria, este es del 12. A este lo vimos justamente en el partido contra Cerro del torneo pasado. Entró en el segundo tiempo y... movió el equipo. Claro, el que le pasó a Rolón siempre. Claro, el que jugaba por la banda izquierda. Sí. Y después en el segundo tiempo fue como que encontró un envío en el 12 de octubre con el 1-1, y ahí sí como para ejecutar correctamente el plan que estableció el técnico, y se cerró atrás, y Olimpia se venía mucho, adelantó su línea el equipo Julio Cáceres, y 12 de octubre no supo salir rápido de contra para lastimar alguna vez. Tuvo algunas finalizaciones que no fueron correctas, pero me parece que no supo aprovechar mejor cuando aceleró de mitad de cancha para arriba con espacios. Y Olimpia se decidió a hacer el doble cambio Julio Cáceres para ponerlo en cancha a Walter González con Paiva, sacarlo a Brian Montenegro, que ya estaba desgastado, que ganó muy poco por arriba, y la que ganó terminó en gol, pero con la mano de Derlis. Y ahí ya invitó el juego de Olimpia a las pelotas largas, pelotas cruzadas, los laterales que iban al ataque. En ese contexto lo mete a Richard en vez del chico Quintana. Sí, muchos centros al área de Otávaro. Ya gran parte del partido, antes de que el partido entre en el segundo tiempo o apriete el cronómetro de Olimpia comenzó a bombardear el área y Mareco se percata de esto y lo envía a Alexis González para reforzar más también el juego aéreo, porque Alexis González más cerca de los centrales jugando terminó sacando también muchas pelotas. Y 12 de octubre para mi gusto no tuvo el jugador con sabiduría para aprovechar los espacios, porque Vera poca cabeza, Sanabria por allí nomás, Doldán, el que digamos un poco más ducho en la materia, pero sin acompañamiento tampoco tuvo la capacidad de poder dañarlo Olimpia, porque si tenía jugadores que hubiesen sabido aprovechar el espacio que dejó Olimpia, que con mucha gente atacó en el segundo tiempo, no tiene. Entonces, pagó caro esos 12 de octubre. Sí, y estamos hablando de una Olimpia que fue bastante ofensivo y que sabemos que para este tipo de partido busca más la potencia de sus delanteros, la fuerza que puedan tener, y así llegó la jugada del penal para el segundo gol, para liquidar a un 12 de octubre que planificó el juego para sacar por lo menos el empate, y no lo logró, y después vino el gol de la diferencia final, con lo del Pollo Recalde, gran pase de Richard Ortiz para Paiva, que le bajó la pelota al Pollo. Estamos en contacto con el abogado Eduardo Alberto Martins. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Bruno. Gracias de saludarte. Gracias. Contanos, por favor, abogado de Jorge Valdés Chamorro, intimaron al club a Guaraní. Exactamente. Esto fue la semana pasada, el 1 de septiembre. Se envió una intimación y se le dio al club un plazo de 15 días, es el plazo que reglamentariamente establece FIFA, y bueno, esperamos a ver qué es lo que sucede. ¿El tiempo de deuda desde cuánto? Se ha desglosado en varios rubros. Yo por una cuestión de confidencialidad no puedo dar montos, pero hay deudas de diferentes rubros de intimación cruzadas. Así que, bueno, a partir de ese caso, después veremos. La instrucción es que si no hay un acuerdo, no hay una solución, tendremos que entablar la demanda al FIFA. Recurrir a la FIFA. ¿Y hasta cuándo es el tiempo de espera al Club Guaraní? 15 de septiembre. Enviamos la intimación el día 1. El plazo de la intimación es por 15 días. Si al día 16 no hay un acuerdo, no hay una solución, bueno, tendremos que obviamente conversar nuevamente con nuestro cliente, pero en principio la función que tenemos es la de enviar la demanda FIFA. ¿Hace cuánto tiempo que espera cobrar Jorge Valdés Chamorro?
Tengo entendido que desde que se fue, que viene esperando la solución de ese tema, y tanto él como su representante, bueno, al no haber avances, nos consultaron a nosotros y nosotros lo que estamos haciendo es seguir los pasos legales y reglamentarios para tratar de solucionar lo que estamos. ¿Dónde está el futbolista ahora? El futbolista está en Paraná, en Patronato de Paraná, un equipo de acá de Argentina, de la provincia de Entre Ríos. No, yo le pregunté. Una división, ¿no? Sí, yo no le pregunté el cuánto, sino el de dinero, sino cuánto tiempo se le adeuda al jugador. 3 meses, 2 meses, 5 meses. Bien, sí. Bueno, hay una deuda que tiene que ver con el pago mensual, que son 3 meses, y después hay una deuda que tiene que ver con premios y con otro rubro. Correcto. Bueno, gracias, doctor, por atendernos, muy gentil, muy amable. Por favor, gracias por el tiempo y por el respeto. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Eduardo Alberto Martins, abogado de Jorge Valdés Chamorro. 15 días tiene Guaraní para... Él era nacionalizado también, ¿verdad? Hijo de paraguayos, nacionalizado. Él tuvo su buen momento en Lanús, salió de Lanús. Después bajó las acciones, vino a Guaraní. Fue gran figura también en Atlanta, ¿puede ser? Atlanta, de la B Argentina. Sí, de ahí lo trae Gustavo Costa, y Guaraní, con los ojeadores que tenía, Ricky Balinotti entre ellos, lo trajeron, jugó algunos partidos con Gustavo Costa y después ya se borró, desapareció. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudín Flan y Lacto Mix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. 13:02 está Gerardo Figueredo para hablar de Libertad, que se planea el miércoles en Guma. Gerardo. Hola Federico, el saludo para vos y los compañeros de la audiencia. Efectivamente, sin pérdida de tiempo, Libertad activó nuevamente esta mañana en la sede de Tuyucuá, regenerativo para aquellos que tomaron parte del partido del día de ayer en La Olla ante Cerro Porteño, y aquellos que no vienen jugando habitualmente, el caso de Willy Mendieta, Cristian Riveros, que está plenamente recuperado, Diego Viera, en fin, ese riquísimo plantel que tiene
Libertad va a afrontar la Copa Paraguay el día miércoles ante Olimpia en octavos de final en el Defensores del Chaco, y hasta aquí Garnero no ha definido, pero el día de mañana va a parar un equipo tentativo y va a ser bien misturado o un equipo bien de alternativa, por lo que maneja Garnero para el día de mañana. Existe la posibilidad de que aparezca en portería Rodrigo Morínigo o el chico Ángel González, estos dos de las inferiores, pero muy buenos arqueros que están esperando su momento, pero yo particularmente no descarto que tenga que aparecer otra vez el veterano Martín Silva, Camilo Mayada, Diego Viera, Pablo Aguilar, que vive una situación especial, digo, por el hecho de que en los últimos partidos no fue citado a concentrar, porque solía alternar en la banca con Diego Viera, pero últimamente no viene alternando más, fue dejado totalmente de lado, no tiene ningún problema físico, porque normalmente cuando uno no está en condiciones físicas, bueno, no lo cita, no lo lleva. Gerardo, señor, vos habías comentado en una previa, en el partido internacional, fue que él en un partido en donde tenía que ir por lo menos a observar el partido de sus compañeros, él decidió irse a verle a Luqueño en Santa Lipo, ¿verdad? Así había ocurrido. Por más de que uno esto cuenta de las intimidades que se entera y después te van a salir negando, ya sea los directivos, el propio jugador, el técnico. Ese día, el día que fue Libertad a jugar en la Vicerante Nacional, Luqueño jugaba en Santaní, la intermedia, Sportivo Luqueño, y fue a observar ese partido Pablo Aguilar, y ya no tuvo tiempo para ver el partido de sus compañeros. Él lo estuvo concentrado para ese partido, pero es obligación de aquellos atletas que no están citados igual ir a observar el desempeño de sus compañeros en los partidos oficiales. Y a raíz de eso vino un pequeño, no sé, tirón de oreja o alguna disciplina, pero a partir de ahí ya no apareció más citado para concentrar. Sí lo viene haciendo seguido Diego Viera, y por eso estimo que Diego Viera va a jugar ya sea con Barbosa, y a Bocanegra tal vez lo den un poco de descanso, no digo por la desgracia que tuvo ayer, el accidente de desviar la pelota, el centro que se tradujo después en el único gol, no digo que por esa razón, sino que para darle un poquito de descanso, así como a todos que viene jugando seguido. Ya lo citaba Camilo Mayada, y vamos a ver si aparece por Iván Piris, de lateral izquierdo Casamudio para jugar en sustitución de Espinosa, que es resistido últimamente en las redes sociales por los hinchas liberteños, pero es uno de los más firmes, el que siempre aparece y jugando en un muy buen nivel por parte de Matías Espinosa. Y mañana están citados de vuelta y quedan concentrados porque van a concentrar para este partido ante Olimpia en Tuyucuá, como lo hacen habitualmente, y el miércoles ante el equipo de Olimpia, octavo de final Copa Paraguay, y recién ahí vamos a tener una idea acabada de qué equipo va a bajar ante Olimpia por Copa Paraguay, compañeros de audiencia. Bueno, está Gerardo, pero hay una aproximación ya en cuanto a los nombres, seguramente mañana más certeza, esperamos hasta ese momento, ¿sí? Está, señor, muchas gracias. Bueno, con respecto a la Copa Paraguay, tenemos que señalar que es la semana de los octavos de final, partido único, con empate van a penales los equipos para definir quién va a los cuartos de final. Mañana arranca todo esto en cancha de River, como ya lo decía Juanma, hay doble jornada, Copa Paraguay octavos de final, Iteño... Mañana doble jornada en cancha de River. Sí, sí, sí. No digo que un campo de juego que dice que está... Iteño va a jugar ante Tacuarembó. Iteño que está mal en la intermedia, pero... Yo no recuerdo otra cancha de primera que tenga esta frecuencia. Porque si el viernes jugaron General Caballero y Reci. Sí. Y el sábado dijo que jugó el Quelito. Sí, jugó el Quelito. Y ahora juega el martes doble jornada. El estadio del momento.
Bueno, la doble jornada. Iteño ante Tacuarí, decía Iteño, mal en la intermedia, pero está por lo menos en octavos de la Copa Paraguay. El partido va a arrancar a las 15 en los Jardines del Quelito. Y el segundo partido en los Jardines del Quelito, mañana, Resistencia va a enfrentar a Tembetaré a partir de las 17:30. También mañana, pero en Parque del Guairá, a las 20 horas, va a jugar el equipo local Guaireña enfrentando a General Caballero de Ceballos Cue. Este equipo fue el que le eliminó a Luqueño, por ejemplo, de la Copa Paraguay. Para el miércoles... La orden de no eliminarlo dijo el técnico que renunció. Richard Gómez. Sí. Y después desapareció Richard Gómez. Ya no... Parece que se complicó con sus declaraciones. No, en serio. Me consta porque estábamos ahí detrás de él y ya decidió no hablar con respecto al tema. El miércoles hay 3 partidos también. El día miércoles con doble jornada en cancha del 12 de octubre. General Caballero de Juan León Mallorquín va a enfrentar a Guaraní. Este lindo partido. Equipos de primera el miércoles a las 15 horas. Sol de América va a enfrentar a Nacional. Otro choque de primera. También el miércoles 17:30 horas. Estos 2 partidos en cancha del 12 de octubre. Y lo que ya estábamos señalando, también el miércoles Olimpia Libertad 20 horas en el Defensores del Chaco. Para el jueves, Copa Paraguay, partidos de octavos de final. Rubio Ñu va a enfrentar al 12 de octubre de Itagua. Esto va a ser en cancha de Trinidense a las 16 horas. Doble jornada en el Martín Torres en cancha trinidense. Partido de segundo turno. Ameliano va a enfrentar a Benjamín Acebal en el otro partido a partir de las 18:30. Esta es la agenda de los octavos de final de la Copa Paraguay que se van a jugar entre los días martes, miércoles y jueves. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Chocotrébol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Chortizer Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Yo creo que por más difícil que sea o por más fuerte que sea la tormenta, en el fútbol al menos importa el cómo, porque o si no es duradero. Sí fue duro porque son 2 rivales con grandes futbolistas. El rival tiene un gran cuerpo técnico y nosotros supimos, yo creo que en varios momentos supimos capear, fuimos superados en algunos momentos, especialmente en el primer tiempo, superamos en otros, en el segundo tiempo, y fue un partido digno de 2 equipos que van a competir hasta el final por el título. ¿Modificó mucho, poco estas bajas de último momento que tuviste, principalmente con lo de Aquino, con lo de Moreno Martins? Profe, y después quiero hacerte otra comisión. Sí, modificó mucho y íbamos a jugar de otra manera totalmente, y como tipo no hay mal que por bien no venga, nos quedó muy bien porque al final, porque incluimos a muchachos de otras características, corredores, potentes, con un poco más de vértigo. Perdimos en el juego asociado, especialmente por Claudio, pero ganamos mucho en agresividad, especialmente en la presión alta contra los rivales. Profe, y la segunda, el doctor Juan José Zapac declaró públicamente, Chiqui no se va a ir, él se va a quedar con nosotros, no vamos a cambiar, no se va a ir el entrenador. ¿Qué sentiste? ¿También te lo dijo él en privado? ¿O qué sentiste cuando escuchaste sus palabras? Yo pensé que ya no íbamos a hablar de eso, ¿no? Pero zafamos hoy porque ganamos. Eso es así, no solo en Cerro, pasa en todos los lugares. Yo intenté, lo que sí, para terminar con eso, intenté durante... No, es que no estuve atento, estaba muy atento a todo, pero intentaba salir un poco, no perder el foco
de lo importante que para nosotros era la formación del equipo. No es la primera vez que nos pasa, pero tenemos que a partir de ahora ganar siempre, como ha sido en los otros campeonatos, para poder aprovechar este envión, porque hoy era realmente un partido que dividía las aguas totalmente. Por la forma en la que venían celebrando los goles, eso me parece un detalle muy importante. Se nota la unión que hay en el grupo, en el plantel, y hoy, o hace varios partidos, ya se viene notando otra. Es como que se pisa diferente la cancha, las divididas van diferente, y hoy recién mencionaste eso, resaltaste eso en tu equipo, por todos los cambios y la adversidad que se tuvo previa a este partido. Es un poco lo que se valora principalmente después de este triunfo. Lo que pasa es que teníamos que jugarlo así, no solo por el contexto, no solo por el momento, sino que por el rival. Así como le dije a él al inicio, el rival es un gran competidor, tiene excelentes futbolistas, son muy dinámicos, son rápidos. Uno no puede estar desatento en ningún momento, sino acaban marcando diferencia. Y nosotros, obvio que necesitábamos la victoria, ¿no? Y sí o sí teníamos que ganar, y lo hicimos jugando un partido tácticamente muy bien jugado por los dos equipos. Por momentos no muy vistoso, pero fue en varios minutos de los dos tiempos, fue bastante de ajedrez, digámoslo, a pesar de que yo no jugaba ajedrez. Ellos respondieron, nosotros respondimos, y los nuestros entendieron bien, así como decís, cómo necesitábamos hacerlo, porque cuando nos superaron, los cambios entraron bien, los superamos nosotros, ellos ajustaron de vuelta, comenzaron a jugar largo, igualamos de vuelta al medio, insistimos mucho por los costados, así con gente rápida, marcamos fuerte y defendimos muy bien las pelotas largas al final, que es más o menos como normalmente ellos le ganan a todos los rivales. Profe, justamente sobre eso último quería apuntar en una primera parte algo táctico. En un momento ordenaste con Robert, dos por delante del Rafa y Coyote, creo, abiertos por los costados dos, y Fernando arriba. No sé si había algo en particular para hacer presión sobre Barbosa, que era el que lanza largo, porque Libertad lanza muy bien largo, con Roque, ¿te acuerdas? Uno ve que convierte así. Y digo, eso de capear también pasó hoy por sacar todas esas pelotas largas, porque a fin de cuentas Cerro terminó quitando todas y era lo que pedía el partido para mantener el 1-0. Sí, igual jugar contra ellos siempre a uno le hace mejor, o sea, te obliga a sacar lo mejor. Siempre ha sido así contra Dani y su cuerpo técnico, o sea, ellos a nosotros nos mejoran mucho porque competimos muy fuertemente, ya son prácticamente 7 años creo que él está en el país. Y tenemos que estar atentos a todo. Normalmente queremos armar alguna trampa para Oso, como le digo yo. Hoy se nos complicó un poco por la no presencia de Claudio, especialmente la de Marcelo también. Eso ya nos había hecho entender otras formas de poder llegar, jugar y hacer daño, como cuando ganamos aquí, lo ganamos muy bien con aquella línea de 3, que después nos costó volver a repetir después de aquello. Y hoy con esos cambios sobre la hora, lo de Claudio se dio el viernes, lo de Marcelo se dio ayer, respondieron todos a cabalidad, estando atentos, siendo muy intensos de distinta manera, como solemos jugar hoy de distinta manera con la pelota en nuestro poder, y más agresivos todavía cuando perdíamos, porque en varios momentos teníamos que equilibrarlos de esa manera, o si no nos podían hacer mucho daño. Recuerdo la conferencia de prensa contra Tacuaré, más o menos cerrando el torneo de apertura, que mencionabas que en partidos específicos donde había que responder al hincha, costó cumplir. ¿Consideras que este partido era de esos encuentros, hablando netamente del idilio con el hincha, porque hoy un recibimiento impactante y cómo terminó gritando el público una vez que terminó el partido, ¿consideras que se ganó ese partido clave para reencauzar la relación plantel-hincha? Y por otro lado, consultarte los plazos de recuperación de Aquino, lo del Beto también y lo de Moreno. Sí, muy buena tu consulta, pero yo creo al revés. Yo creo que más que nosotros
recuperar o no depende mucho del momento. Y está bien, y ya dijimos eso también aquí, está bien reclamaciones cuando hasta cierto nivel, digámoslo. Pero lo que hoy fue clave es la manera como se comportó la gente. Hoy, hasta en los momentos en donde ellos fueron superiores que nosotros, intentaron levantar o aplaudieron, insistieron, corearon. Sinceramente hoy ellos hicieron mucho para que nosotros pudiéramos vencer el partido. Hubo otros momentos en donde, creo que el anterior, en donde todavía no estaba decidido nada y los cánticos eran en contra. Partido Guaraní, creo. Pero hoy fue, no sé qué pasó ahí, pero hoy, independientemente del resultado que se podía dar o no, la gente estuvo desde el comienzo predispuesta a dar. Creo que se dieron cuenta que necesitábamos una mano, que los muchachos necesitaban una mano. Igualmente son sus mismos jugadores prácticamente, en su mismo cuerpo técnico. No es que hoy porque ganamos, somos los mismos. A veces se da, a veces sale bien. Hoy respondimos a altura porque, insisto, el nivel del juego en sí fue digno de una final y lo jugamos así, no solo adentro, sino que especialmente afuera de la cancha. Beto ya vuelve, mañana se mete normal a trabajar. Claudio dependemos mucho, ayer creo que recibió su primera aplicación de antibióticos. Y Marcelo, yo creo que podría estar disponible para el viernes. Obviamente ganar le da un poco mayor de tranquilidad a usted, también a su equipo, porque se venía hablando de un montón de cosas, pero seguramente mañana o más tarde va a pensar y analizar, reflexionar sobre las cosas que tiene que corregir Cerro Porteño, principalmente en la primera etapa, porque salvo lo de Pachi Carrizo en una jugada que remata de izquierda, 35 minutos fueron prácticamente todo de Libertad, donde Cerro prácticamente no podía pasar la mitad de cancha. Segundo tiempo como que mejoró eso. ¿Qué le preocupa y qué le deja tranquilo con el resultado en sí? Y también preguntarle, lo que hizo hoy Brian Zamudio, se tiró por izquierda al centro de media punta y después colaboró mucho en defensa también para sacar muchas pelotas. ¿Eso denota también el compromiso del plantel para sacar adelante esto, profe? Y absorbieron muy bien todas las críticas, las malas, las muy malas, las buenas, las positivas. Y todos entendimos que hoy había que hacerlo, ¿no? Hoy era el día. O si no, eso cada vez más se iba a agrandar. Y no es solamente un cambio, no un cambio en cuerpo técnico. Al final, cuando ocurren esas cuestiones, se acaba perdiendo toda una estructura de trabajo. Porque cuando llegan esas pequeñas crisis, ya no se ve nada bueno. Solo los que esperan que eso ocurra insisten mucho más y ya no se evalúa más, se va y se ataca cuando se pierde. Y hoy necesitábamos ganar. De eso que fuimos superados, no sé si fue tanto tiempo ahora, pero así como dije, sí, fuimos superados, pero no duele decirlo porque, insisto, ellos tienen un gran equipo y tienen muchas variantes. Nosotros nos arreglamos muy bien porque los que entraron a jugar de cambio, digámoslo, por lo que iban a arrancar, lo hicieron muy bien. Fernando luchó mucho, Fernando Romero no le dejó en paz en ningún momento a los centrales, especialmente a Barbosa. Dicho sea de paso, eso era, alguna vez lo dejábamos salir y a partidos de tiempo atrás, hoy queríamos acosarlo, molestarlo, forzar a que se equivoque. Y después los que entraron de cambio durante el partido, porque necesitábamos adueñarnos de vuelta del control de la pelota. Y Pachi necesitaba más gente parecida a su juego, ¿no? Por eso Rafa y Fernando me parece que entraron muy bien, y después Gabriel solucionó cuando ellos hicieron su dos líneas de 4, los centrodelanteros grandes. Creo que nos dio mayor control en el medio, meterlo a Alan a jugar de volante por dentro. Y él es un luchador nato. A veces, si hubiesen podido jugar Claudio y Marcelo, tendríamos que hacer algunas maravillas ahí, porque a él le cuesta más jugar por afuera, por derecha, que por izquierda. Y puede jugar de segundo atacante, ayudando, ensuciando para que algún centro delantero se aproveche. Pero hizo un gran partido porque en todas tiene un gran juego aéreo,
nos ayudó cuando necesitábamos, no teníamos el control corto del juego y tuvimos que descargar sobre él y ganó varias y ayudó mucho también defensivamente en las pelotas largas de ellos. Consultarle la parte física, hoy estuvo impecable, creo que los jugadores hoy corrieron todas o un poco más incluso. Las sensaciones que le deja el desempeño de sus dirigidos el día de hoy. Estoy feliz. Estoy feliz por todo lo que dije, ¿no? Que nunca es fácil ganarle a ellos por todo lo que tienen, y algunas cosas tienen hasta de sobra, que se les envidia un poco así sanamente, a pesar de que nunca es sano de sobra, pero tienen cosas muy interesantes, y nosotros intentando resolver nuestros inconvenientes de las últimas semanas, porque hubo partidos en donde cuando uno no está en racha, acaba perdiendo puntos. Perdimos puntos cuando parecía que ya podíamos sumar de a 3, y hoy era urgente que lo hiciéramos, y estoy muy contento porque es una etapa superada y puede ser un apoyo muy importante para a partir de ahora ya ser más sólidos, ser más estables, tener un rendimiento mucho más equilibrado. Andrés Noguera, Red Chaqueña de Comunicaciones. Hola profesor, ¿cómo te va? Nuevamente un saludo a los colegas. Me imagino, profesor, que ahora tiene una tranquilidad ya por haber dejado quizás llamativamente un mes de agosto en el que no pudo ganar con su equipo y una eliminación por Copa. Ahora los siguientes encuentros se van a enfrentar ante equipos que están peleando por la zona del descenso. ¿En qué tiene que trabajar, qué tiene que continuar mejorando en su equipo para que estos resultados así como el de hoy se sigan repitiendo? Seguro que vamos a entrenar más tiempo en la ollita, porque vamos a jugar en la cancha River y después vamos a ir a la cancha de 12. Se va a dar seguramente otro tipo de juego, o ellos mismos están esperando hacer otro tipo de juego, seguramente por eso vamos a jugar a ese tipo de canchas. Pero la estabilidad es la que tenemos que volver a lograr. La tranquilidad es muy surreal, ¿verdad? Es aparente. En el fútbol no dura mucho, a veces se fuma, o a veces hay que tener más cuidado cuando está todo muy calmo. Al menos nosotros siempre a lo largo de la carrera, tanto jugando como dirigiendo, nos ha ido bien de esa manera. Yo creo que hay que estar más alerta todavía, y hoy no pudimos tomar la punta, pero estamos ahí cerca, y yo creo que va a haber una disputa muy interesante. Nacional también está ahí metido y está por terminar la primera rueda. Nuestro objetivo que perdimos esa punta es volver a recuperar antes de que termine la primera rueda. Hablabas hace rato de las bajas en la previa, pero hoy durante el primer tiempo se te lesiona en un momento Carlos Rolón, tuviste que recurrir a Enzo Jiménez, y te consulto por la característica diferente de los jugadores. Dentro de lo que habías planificado o lo estratégico, ¿tuviste que reajustar algo ahí sobre la marcha, o básicamente Enzo entró con la misma, o sea, le encomendaste lo mismo que había para Carlos Rolón? Y te pregunto de paso, ¿qué te dijeron los médicos sobre Rolón? ¿Algún reporte preliminar? Todavía no tenemos el reporte, pero a principio ha de ser una lesión muscular. Pero lo de Enzo fueron totalmente otras indicaciones. Carlos tenía otra tarea por característica y por cómo estaba el planteado el partido hasta ese momento. Después, cuando vimos que también Antonio necesitaba a alguien más con él para ayudarlo ofensivamente, era imposible a Enzo pararlo porque tiene otras características, y creo que le quedó mejor hoy tener la cancha de frente, que es diferente cuando uno juega de volante por fuera, de extremo, recibir de espalda. Hoy para mí entró muy bien, ¿verdad? No quiero extenderme mucho porque dicen que Enzo es mi protegido, porque juega solo, pero a mí me gustó mucho cómo entró, y se nos han lesionado todos los laterales, ¿verdad? Desde Fabián, que estaba muy bien, que es sustituto natural por la posición de Beto se lesionó, ahí ya nos queda solo Alancito Núñez y Carlos, que estaba dando una mano. Pero si no vuelve Beto para este viernes, creo que tenemos una buena opción para poder utilizarlo por ahí también. ¿Y lo otro qué era? Sí. Quisiera yo sacarle un poquito ya de lo que fue este triunfo y preguntarle por una cuestión. En los últimos días saltaron los nombres de Mateus, que podría volver, y Robert, que empezó
una etapa de progreso ya en su recuperación. ¿Qué información tiene usted? ¿Puede contar con el brasilero? Y sobre Robert, si usted cree que puede llegar a jugar de vuelta este año. Robert, después de la intervención que le hicieron de vuelta en Buenos Aires, totalmente otro, está bastante avanzada su recuperación. Es peligroso jugar con el tiempo, ojalá que pueda, al menos los últimos partidos, porque nos daría una mano clave, muy importante. Mateo ya está hecho, solamente se está esperando que él llegue al país y se cumpla la fecha esa que creo que son mediados, no me acuerdo bien si son 10 y algo de... Sí. A partir de ahí ya dependerá de cómo lo recibamos físicamente, a pesar de que él es bastante operativo en cuestiones de redes, alza todo, parece que está muy bien, ¿verdad? Pero a veces la facha que se ve ahí en la foto no es la misma de TikTok para correr en la cancha, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, hacerle una evaluación porque va a volver después de mucho tiempo, pero nos va a dar también una mano importante porque es diferente, como juega es diferente a todos los que tenemos en el elenco. Profe, ¿a quién se debe o por qué se debe, profe, ese error no forzado o esa imprecisión en la defensa que anteriormente en el partido justamente ante Guaraní ya había dicho y hoy felizmente no le costó caro al equipo? ¿Cuál por ejemplo? El de Pulpito, el de Patiño en la salida. Ah, ya, sí. Lo que pasa es que hay un estudio previo también de los rivales. Nosotros, a veces uno prepara algo y el rival viene y te clausura y el plan B o el plan C tampoco sale. Por eso en algún momento hoy del primer tiempo recurrimos a sacar largo, porque nos costaba mucho triangular, juntarnos, asociarnos y avanzar como normalmente hacemos. Y cuando sacamos largo y cuando ellos fueron mejores que nosotros, no pudimos recuperar las segundas, los rebotes. Cuando recuperamos mejor, nos posicionamos mejor y juntamos más gente, pasamos de vuelta a controlar el partido. Pero yo creo que esas son más circunstancias del juego en donde el futbolista también se puede equivocar o a veces toma malas decisiones porque no confía en lo que está viendo en la cancha, o a veces no se acuerda, o en vez de mecanizar no inventa en un momento dado para poder zafar de una situación incómoda. Buenas noches, profe, el respeto de siempre. Más que nada... ¿Por qué están muchos hoy? No, está. Partido importante. No, pues solemos estar casi. Partido importante, como todos. Suelen ser 5 o 6, ¿no? No. Profe, ustedes pasaron por una crisis, y eso es notable por todo agosto, pero esa unión de grupo no ha sabido caer mella en el plantel por todo lo que pasó, que usted ya lo mencionó. Ahora, ¿qué tan importante es para usted que su trabajo, después de todo este tiempo, sea valorado por el hincha, por los dirigentes? Porque hubo esta crisis aquí que se capeó de buena manera en el partido de esta noche, y ustedes han trabajado como si nada, como si es partido a partido, y por ahí lo que se decía, las críticas negativas, positivas, por ahí no se hicieron mella en todo ese tiempo. ¿Qué tan importante es para usted y para su grupo que trabajen para que hoy el hincha pueda disfrutar, o todos puedan disfrutar del triunfo que fue ante Libertad? Lo que pasa es que si salimos a rebotar todo, hay dos caminos, Venezuela y el manicomio, o sea, te volvés loco o te parten al medio, te destrozan y te tiran normalmente eso es en donde uno se pierde cuando lidera gente. En los momentos más acuciantes hay que confiar en lo que uno hace y no cambiar, creo que constantemente, por más de que eso en algunos casos se ha llamado de otra forma, ¿verdad? Pero uno que está en el día a día tiene que tener una rectitud, una postura y confiar en la tarea, diaria, ¿verdad? Y también confiar en buscar las vueltas, las alternativas, las variantes que a veces en algunos casos no son de palabra y sí de hechos, mucho más de hechos. Los futbolistas son gente que piensan mucho en su carrera, que están ahí constantemente evaluándose, y es difícil a ellos pedirles que no vean, que no hagan caso, por más que ya le pedimos varias oportunidades, porque no tienen edad, no han pasado todavía lo que nosotros hemos pasado. Si yo comienzo a entrar en eso, va a hablar muy mal de mí. O sea, no, muchas veces no es porque no importa, no es porque no afecte. Yo no soy político. O sea, yo tengo que hacer mi tarea bien
varias veces nos ha llevado por buen camino. Me tengo que preparar para cada vez ser mejor, porque si no, los que están trabajando conmigo a nuestro lado no van a crecer, y no puedo estar todo el tiempo llorando y reclamando. En lo profesional al menos soy un bendecido, de que me voy a quejar, y eso no era igual si perdíamos hoy y nos echaban. No iba a ser la primera vez. Igual mañana sale el sol, que yo constantemente digo eso en los grupos de futbolistas que estamos, y teníamos que ponerle pecho. Por eso acá hay que ganar cada fecha, si no después comienza de vuelta todo, ¿verdad? Así nomás. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos y en tu mesa y además en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Cada día es un desafío. Clearment te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearment, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Coarco, cerca y rápido. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. 13:36. Tenemos la clasificación. Los números del campeonato, Fabio, sí, por favor. Por supuesto. Y intermedia hoy. A las 2:15. 2:15. Hay que ver cómo está ahí el. Hoy nos enviaban fotos de cacheos en Cacupé. Muchos cacheos de la policía. En muchas partes. Pero en los ómnibus ya le están haciendo las revisiones. Esta mañana estaban yendo los hinchas deportivos loqueños. Sí, tenemos que hablar de lo que ha dejado la fecha Viernes, del campeonato. Cerro, sábado Libertad y domingo Olimpia. Sí, señor. En ese orden, sí. Con respecto a los números, los principales candidatos al título, Olimpia tiene 19 puntos, Nacional y Cerro Porteño 18, a un punto del líder. El que se quedó un poquito más está a 3 del líder Libertad con 16. Ahí hace una pausa. De los 4 equipos que pelean en el campeonato, ¿cuál es el que más goles marcó y el que menos recibió? Bueno, en cuanto a goles tenemos que decir lo siguiente, que Olimpia tiene a su favor 17, en contra 9, el puntero. Nacional tiene 13 a favor, 7 en contra. Un saldo positivo de 6 goles. Ahí le gana Olimpia, después. Sí. Y posteriormente viene Cerro, 10 goles a favor, 5 en contra. Saldo positivo 5. Sí, o sea, más 5, perdón. Más 5, sí. Y Libertad 21 goles a favor, 12 en contra. El que más goles metió es Libertad. Sí. O sea, Libertad es el que tiene la ofensiva más poderosa y Cerro la mejor defensa, si es que solamente nos ceñimos al tema. Pero ahí me parece que el que mejor distribuyó fue Olimpia. Sí, más equilibrado. Pero ¿ustedes se imaginan si es que los 3 equipos llegan en condiciones con los números, verdad? Sí. Porque ahí se paraliza el país. Ahí se tiene que definir por la diferencia de goles. Sí. Solamente si son 2 es que hay el partido extra. Y hoy por hoy más 9 Libertad, más 8 Olimpia. Y en el acumulativo, si mal no estoy recordando, Nacional ya le está sacando 4 puntos de ventaja a Guaraní. Así es. Para ir a la Copa Libertadores, independientemente a quién sea campeón,
Guaraní hoy le está se está quedando con 4 puntos menos que Nacional. A propósito del acumulativo, Libertad 73, Cerro 68, Olimpia 62 y aquí viene Nacional con 44 en el último cupo de Libertadores. Guaraní está en el quinto lugar con 40. Hoy Guaraní va a la Sudamericana. Va a la Sudamericana. Resistencia tiene 39, va a la Sudamericana también, por ahora. Y Tacuarí se mete a la Sudamericana con 36. Un poquito más abajo está Sol con 35 a un punto. Y Guaireña, que tiene 34 puntos, está a 2 del último cupo de la Sudamericana. Lo que tiene que ver con el promedio, General Caballero en estos momentos está con el promedio 1, llega a la unidad, después está Ameliano con 1,032 y un poquito más arriba el 12 de octubre con 1,040. Pero no es mucha la diferencia. No es mucha. Es que si Ameliano le gana a Nacional la próxima fecha y 12 de octubre vuelve a perder, ya le va a sobrepasar. ¿Y la próxima fecha? La próxima fecha del campeonato, como decías, el viernes, lo de Resistencia Cerro Porteño. Hay que ver si se juega en principio Jardines del Quelito 19-15. Para el sábado, Guaireña va a recibir a Libertad en el Parque del Guairá. Viernes es único partido. Resistencia Cerro, sí. Sábado, Guaireña Libertad, Parque del Guairá, 16:45 el horario del partido. Y Tacuarí ante Guaraní en los Jardines del Quelito a las 19:15. ¿Libertad qué hora dijiste? 16:45. ¿Contra? Contra Guaireña en Villarrica. Ahí ya está. Bueno. Y el domingo 2 partidos más. Ariel con Ameliano Nacional, buen partido para ver si Nacional puede seguir ahí prendido a la punta. Martín ¿Dónde? Torres, cancha de Trinidense, sí. Domingo 16 horas. Y Olimpia Sol de América en Para 1, domingo 18:30 horas. Para el lunes va a quedar el partido General Caballero 12 de octubre en Carendí a partir de las 19:15. Gabriel Espínola, gusto de saludarte, delegado Pastoreo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Gabriel, ¿ya estás en la cancha vos ahí en Pastoreo? Sí, estamos acá en la cancha, sí. En el Carendí, ¿verdad? Carendí, sí. No, por Pastoreo es lo que te quería decir, no en Pastoreo. ¿Y cuál es el movimiento? ¿Cómo está ahí porque el partido ya arranca a las 14:15 y ahora tenemos son 13:40. ¿Cómo está el movimiento? 40 minutos aproximadamente del inicio del encuentro. Estamos aquí, todo normal. En cuanto a la seguridad, bien, excelente. Al comportamiento en general del público, muy bien. Y bueno, la afluencia de gente también es muy importante. Y obviamente, en el correr de los minutos, un poco al inicio, antes del inicio del partido, seguramente ya vamos a tener casi un lleno total, ¿verdad? ¿Cuántas entradas vendieron para este partido finalmente? No, en realidad se sigue vendiendo, no tendría yo el conteo ahora, ¿verdad? Pero lo que se ve en la grada es un ambiente demasiado importante y bueno, ahora están ingresando masivamente la gente, ¿verdad? Claro, el Carendí tiene capacidad para 6 a 7 mil personas, ¿verdad? O menos. Así mismo, sí. 10.000 llega. No, a 9.000 aproximadamente tiene, sí. O sea que con 9.000 personas, entonces vos crees que se va a jugar el partido. No, yo creo que vamos a tener como 6.000 a 7.000. En realidad nosotros nos habilitamos, gradería sector sur nos habilitamos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Gabriel, que sea un éxito y vamos a estar atentos a este partido. Muy amable. Dale, muchísimas gracias, la hora. Un abrazo. Gabriel Espínola, delegado de Pastoreo. 6.000 personas aproximadamente. Sí, hay que decir que árbitros FIFA van a estar en los partidos más importantes. ¿Qué pasa si gana Luqueño y qué pasa si hay empate o gana Pastoreo? Bueno, si gana Luqueño va a sacar una diferencia de 4 puntos con el segundo y de 8 puntos con el tercero, que es ¿El San segundo Lorenzo. quién es? Trinidense. Trinidense, la tabla está así: Luqueño 53, Trinidense 52, San Lorenzo, que le ganó a Iteño por goleada, tiene 48, vuelve a recuperar el tercer puesto con un partido más que Pastoreo, que juega hoy. 47 tiene Pastoreo. Si gana Pastoreo va a llegar a 50, se va a poner a 3 de Luqueño y a 2 de Trinidense. Para Pastoreo es clave. Y Luqueño, si gana, va a ser único líder. ¿Y cuánto va a sacar? Y le va a sacar 4 puntos a Trinidense, que juega más tarde, hoy a las 19:15, 4, y al tercero ya le va a sacar 8 puntos de diferencia. Y después quedan 5 fechas, ¿verdad? Después quedan 5 fechas, sí. Estamos en la fecha 25 y quedan 5 más para llegar a la fecha 30. Queda Luqueño contra San Lorenzo y contra Trinidense todavía. Sí, todavía. No. Vos sabés que no está, esto está todavía para... Bueno, Pastoreo Luqueño tan importante, ¿verdad? Pastoreo Luqueño va a arbitrar Ever Aquino, sí. Y Trinidense
ante Martín Ledesma. Va a arbitrar, sí, hoy 19:15. José Méndez va a ser el árbitro de este partido. Vika Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Atención profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Clocol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Los lunes arranca con energía. Activate con Catedral y los descuentos en vitaminas y suplementos que van hasta el 40% para que empieces la semana con todo. En todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. No sé qué opinión tienen ustedes, pero yo siempre soy defensor de que los espectáculos tienen que jugarse en un buen estadio, sobre un buen campo de fútbol, y más cuando es un partido que ya va definiendo posiciones y compañía, ¿verdad? Porque ahora vamos a entrar es cierto, falta toda una rueda todavía, pero por lo del viernes. Yo me refiero a lo del viernes, lo de Resistencia Cerro Porteño, por el producto en sí. Fíjate, por tu Bruno, marca, sí, debería de cuidarse esa situación. Pero además de eso, el debate se suele armar cuando el otro equipo, entre comillas, quiere jugar en su cancha, que no es ni siquiera el caso. O sea, es el famoso debate cuando dicen, no, pero que le vas a sacar la posibilidad. Supongamos que lo del viernes era en la cancha de Resi, o era River el rival. Entonces ahí dicen, no, pero vos hiciste una inversión para recibir. Acá ni siquiera eso, o sea, porque esta campaña 2022 es un torneo patético desde la infraestructura. O sea, vos tenés cuántos equipos que no tienen cancha, entonces van deambulando, y acá hacíamos el recuento. Yo no recuerdo una cancha de las buenas, de la de Cerro, Libertad, Olimpia. El Defensor está allí ya prácticamente casi tirado. Decir que Olimpia y Libertad se cruzan en la Copa Paraguay. ¿Cuándo fue la última vez que se jugó en el Defensores? La cancha de River viene de tener partido el viernes, partido el sábado, mañana va a tener 2 partidos. O sea, dame una de las canchas relativamente buenas que haya tenido en una semana, 4 partidos antes del encuentro a disputarse el viernes. Pero se deja porque también van a decir, y claro, siempre es noticia cuando involucra a Cerro. Pero muchachos, ustedes escucharon lo que dijo Juanma. Él contó que estuvo transmitiendo el último partido hace días nada más. El viernes. El viernes. Y dice que la pelota bota como un conejo. Hace rato. Sí, o sea, esa descripción. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso hace rato hace una cancha dura. ¿Sabe qué pasa? La cancha de la lumínica también, ¿no? O sea, claro. El famoso nido de los pájaros. Sí, que hay equipos que van más frecuentemente a esa cancha a jugar contra Resistencia, contra Tacuary. Y esos equipos son, por ejemplo, Sol de América, tenés Nacional, hasta el mismo Guaraní suele ir mucho a esa cancha cuando tiene que jugar con esos equipos que hacen de local en esa cancha. Y todos se quejan del gramado, todos se quejan de la lumínica. Todos por igual. Ahí Néstor decía que el propio Tiburón se quejó del gramado de la cancha River. No es buena, esa cancha te invita No, pero por eso digo, yo en función, respetando mucho lo de River, porque también recuerdo que cuando había ido a transmitir un partido, se hizo una gradería nueva, por ejemplo, que está muy bien, ¿verdad? Creció ahí esa zona que da sobre operadores
Operadores algo del Chaco, no sé, algo así. River Olimpia. Ese fue el último partido. Sí. Hace 3 años, Bruno. Y sí, yo sé, pero por eso digo, sí, se hizo un esfuerzo que se hizo una gradería, todo, pero el campo de fútbol y la lumínica tienen inconvenientes. Pero como bien recordás, ese fue un Olimpia River. Entonces el debate siempre es eterno de, no, pero es la... vos porque sos poderoso le querés sacar de su casa al chico. Acá ni siquiera es la casa de Resi. Claro. ¿Se entiende? Y era Olimpia River. Yo por cuidar el espectáculo. Era River en la primera. Con todas las condiciones significa mantener tu estado en la primera. Hoy River está a punto de descender a la primera vez. Sí. Entonces, el estadio está con un mantenimiento digno de un equipo que está Ortega a punto de descender. Sí. Pero además, aparte de lo que marcó ya Dani, el calendario de partidos sucesivos, ahí Emiliano no suele ser local. Nosotros hicimos ahí Olimpia. No, y por eso te digo, hay muchos equipos. Es que los 3 equipos que subieron, que no son General Caballero, utilizan, o sea, parece que River hizo una especie de promo, ganga, descuento. Porque, ¿qué te dijo Garcete? No, nosotros ya alquilamos, señamos todo. Acá me dice Néstor Beltrán que los que juegan como local también se quejan. Iván Almeida en una conferencia se quejó, jugando como locales. Y bueno, pero ¿y por qué escogen ese? O sea, la directiva va y por algo Garcete dijo vamos a hablar con Tiburón. Sí, pero ahora hablar mañana ya me parece, tendría que haber hablado hoy, ¿verdad? Yo creo que mañana martes ya tendría. Yo creo, no sé si tiene que ver que mañana está la doble jornada para decir, ¿vieron cómo quedó el estadio? Porque si, como decía Juanma, que después de la conferencia Chiqui le hace el tema de ojito, repito, yo creo que estaban pendientes del resultado de ayer. Si no se daba el resultado que se terminó dando, capaz ni la gente de Cerro iba a, entre comillas, moverse para modificar el escenario del viernes que viene. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Perovilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Yamata Perovilla al 021-603-100 para la previa o el after office. Para ese chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Campaña, ya sabes. Bucalex, garganta irritado, toseca, ya sabes, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que ya sabes, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. Solar, hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. La Comisión Disciplinaria de la Conmebol sanciona a Juan Sebastián Verón La Brujita. Eso yo agrego la brujita, ¿verdad? Para que se entienda. Con multa de $50,000 más la prohibición de ingreso de 2 partidos por manifestarse de manera ofensiva o difamatoria a la institución Conmebol. Y abajo la resolución. $50,000 y prohibición de ingreso de 2 partidos. El poderoso antigripal Gripsil, día y noche, alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Casa Imperial, seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py.
Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas, ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Garelli Estructuras presenta el sistema Losa Rab. Losa Rab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema Losa Rab. Es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Regimiento 8. 13:55. Bueno, muchachos, final. Para redondear a nivel internacional, bueno, que se destaca, anotó Lescano después de mucho tiempo. Sí. En Juárez del fútbol mexicano, y Fabián Balbuena también en el fútbol brasileño para Corinthians. 2-2. Y Cruz Azul empató 2-2 también con Juárez. Pero Juárez está en la primera. ¿En la primera? Sí, y Lescano después de mucho marcó, si bien es cierto ya él volvió, pero ojo que él volvió de una lesión muy importante. Él tuvo también una rotura ligamentaria, una lesión así, si mal no recuerdo yo. ¿Ustedes que tienen mejor memoria? Pero estoy seguro que volvió después de una lesión importante. Pero pocos goles paraguayos a nivel internacional. Muy pocos. Respecto a lo que fueron jornadas de otro fin de semana. Los dos son los más destacados. Hay otros goles, pero en ligas, digamos, de menor relieve. Pero lo más importante son esos dos. Y esta semana de Champions comienzan los partidos de fase de grupos de la Liga de Campeones. Y el miércoles tenemos Copa Paraguay. 20 horas. Transmitimos ese partido de Olimpia Libertad. Sí, ¿está bien? Ya. Hacíamos el repaso. Hay varios partidos de primera interesantes. Nacional Sol, General Caballero Guaraní. Después del fin de semana de fútbol, del viernes, sábado, domingo, entre semana de fútbol o recién el siguiente. No, ya hay adelanto. Claro. Por eso se juegan ya viernes, sábado, domingo. Y ahí ya empezamos la pegatina futbolera. ¿Cerro juega el miércoles o martes? Tú tocas la fecha rápido. Te digo que es martes, ¿verdad? Miércoles juega Libertad con Tacuarí. Sí. No, ya que Cerro juega viernes, digo. Y también el miércoles juega Cerro ante Guaireña. Ah, ahí está. Y el jueves Olimpia visita a Nacional.
Nacional Olimpia en el Arsenio Rico y el eso jueves. hace que la siguiente fecha no sea el fin de semana, se juega entre domingo, lunes, martes más o menos. Por eso el lunes juega Guaraní Olimpia, por ejemplo. En Ciudad del Este. En principio. Porque van a estudiar, porque si Enzo González te dice que están estudiando es porque algo no les cierra, no les cuadra a ellos, porque es lunes. Claro, pero yo creo que va a querer negociar con otras condiciones, ¿verdad? Y aparte que ayer el presidente ya anunció, el presidente de Olimpia, antes del partido anunciaba que van a llevar un partido de local en el este del país. Yo, si fuera Eso Resistencia, nos da el tiempo para presentar los documentos y compañía, todo eso, pero yo lo llevaría a Ciudad del Este. ¿Qué? El viernes. ¿El viernes? Sí. No, pues no. ¿En serio te estoy diciendo? No, pues, en materia de recaudación, pero yo no sé si dan los números para cerrar toda la logística. Porque inclusive vos sabés que si vos no presentás a plazo, tenés que pagar inclusive más al equipo visitante. No, pero por eso te digo, de común acuerdo tiene que ser. Sabes que a diferencia de aquella vez de Ameliano, no creo que a Chiqui tampoco le guste. Y ya cerraría hoy y mañana empiezo la venta de entrada. El tema del adelanto. Si era General Caballero de Mallorquín podía darse porque por reglamento sí hay cuestiones que lo amparan al equipo que ya es prácticamente de la zona. Claro, en ese caso sí, pero ahora en este, como vos decís, el tiempo, todo. ¿Olimpia contra quién juega el domingo? Sol en casa. No es domingo. Sí, domingo. Sí, domingo. ¿Y Libertad el sábado? Ante Guaireña, en el Parque del Guaira. Y Cerro Resistencia. ¿Quién es el que más complicado tiene? A ver. Yo creo que cuando se defina la locación del viernes va a estar un poquito más claro. Porque en cancha de River. Pero el Libertad que tiene medio... Esa cancha es difícil, pero últimamente ha perdido fuerza Guaireña y Resistencia también, si vamos a ir por eso. Y Sol es que no anda bien, No, Sol ahora empató. Tuvo que haber perdido una Mariana. Sí. No le peloteó.